El blog Postcarrera está patrocinado por NordVPN. Colaborar con NordVPN para estos blogs es quizá la unión más maravillosa desde la de Melbourne y la lluvia, porque este producto me ayuda muchísimo a informarme de cara a estos vídeos. A lo largo de un fin de semana de carreras, NordVPN me permite ver contenido geobloqueado de televisiones de todo el mundo, me permite acceder a herramientas que no están disponibles en España, hoy tampoco hace falta que diga el nombre, y lo hace con una conexión igual de rápida o incluso más de la que tengo en casa. NordVPN te permite disfrutar de todo el contenido de Internet al mismo tiempo que protege tu conexión. Tus búsquedas y tus descargas están completamente aseguradas con el protector de esta aplicación. Lo uses en ordenador, en móvil o donde sea, ya que además te permite usar la misma suscripción en varios dispositivos al mismo tiempo. Así que nuevamente os invito a que obtengáis NordVPN mediante mi enlace nordvpn.com/victorabad, ya que si compráis la suscripción desde aquí obtendréis 4 meses extra gratuitos. Y de nuevo, si no os convence el producto, que lo dudo, no pasa nada porque contáis con una garantía de 30 días para recuperar el dinero. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos con el primer blog del año. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Australia, el primer Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que desde luego ha arrancado de manera totalmente espectacular. Vuelven los cochecitos de colores, vuelve el campeonato del mundo, la categoría reina, y vuelve con una oda, una carrera que ha sido una oda a la Fórmula 1 por dos motivos. Quizá no ha sido la mejor carrera de la historia de la Fórmula 1, sin duda. Hubo una parte incluso que fue un poquito aburrida, estática, porque conforme se iba secando la pista nadie se atrevía a meterse en el carril mojado para intentar adelantar. Pero la carrera de ayer fue una oda, pequeña oda a la Fórmula 1 por dos motivos, considero yo. La primera es porque para mí la ley dicta que el campeonato debe arrancar siempre en Australia. Llevábamos ya demasiados años arrancando en el circuito de Bahrein, que está muy bien, que a mí me gusta, que a vosotros os gusta, que siempre suele generar mucho espectáculo, pero yo me había criado en una Fórmula 1 cuyo primer gran premio tenía algo especial. Y especialmente no era en el mismo circuito que tenías la pretemporada la semana de antes. Llegabas a Australia y te veías obligado a tener ese madrugón a las 2:30 de la mañana para descubrir el ritmo real de los monoplazas de ese año, ¿no? Siempre tenía ese toque especial el primer madrugón del año, el saber que eras el único imbécil en todo el vecindario levantado a las 5 de la mañana para ver esa primera carrera, ¿no? Que para la gente de Latinoamérica esto no tendrá nada de especial, pero claro, como en España solamente te tienes que levantar a esas horas 3 o 4 veces al año para ver la Fórmula 1, pues esas pocas veces siempre tenían algo único, algo especial. Y yo, pues bueno, había llegado ya tarde a la época en donde el campeonato solía terminar en Australia con el circuito urbano de Adelaida. Aquí fue todo lo inverso. Al llegar el circuito semiurbano de Albert Park, pues se convirtió en la primera cita del año. Y volver a recuperar esa sensación después de 5 años, desde la temporada 2019 por lo menos, 2020 ya iba a arrancar en Australia también, pero terminó en Austria por tema del COVID. Volver al circuito de Albert Park como primera cita del año, la verdad que ya de por sí tenía ese toque especial. Por mucho que cada vez me cueste más madrugar para ver la Fórmula 1, porque, madre de Dios, los libres 3 se me hicieron bastante bola este fin de semana. Pero bueno, ya luego con la sesión de clasificación uno se pudo despertar el sábado y especialmente el domingo, si alguien tenía sueño, si alguien tenía todavía las legañas en los ojos, yo creo que se le cayeron de golpe en el momento en el que llegó la lluvia, que es el segundo motivo por el cual fue una oda a la Fórmula 1, ¿no? Porque la carrera no fue la mejor de la historia. La carrera no fue quizá tampoco de este siglo XXI la mejor carrera inicial de un campeonato, ni mucho menos. Pero la carrera demostró perfectamente lo que puede ser la Fórmula 1 en un día loco, en un día donde el clima no ayuda, en un día en el que contamos con un factor que normalmente perjudica a otros deportes y aquí le da una vida totalmente espectacular al automovilismo, que es esa lluvia controlada a principios de carrera y todo el mundo sin cometer errores, con el neumático intermedio, todo el mundo sabiendo perfectamente cuáles son las condiciones de la pista y cómo va a ser la evolución de la pista y en qué momento cambiar a neumáticos de seco. Y luego esa lluvia imprevista, esa tromba de agua que muchos equipos subestimaron, que vuelve loca toda la carrera, que de repente hace que los líderes indiscutibles del Gran Premio se vayan por fuera, que de repente los equipos que piensas que mejor llevan la estrategia cometen los mayores errores en esa toma de decisiones de qué hacemos, seguimos en pista o nos metemos en boxes. Ese factor
que no puedes controlar y que agita totalmente la tabla de resultados. Que te mete a Lance Stroll en sexta posición, que te mete a Nico Hülkenberg con el Sauber en séptima plaza, que algunos pilotos que habían hecho un fin de semana espectacular como Yuki Tsunoda, de golpe y porrazo caen fuera de la zona de puntos. Esos momentos, porque no dejan de ser momentos, no dejan de ser 3 minutos dentro de una carrera de 1 hora y media, hasta que llegó ya el safety car con los accidentes de Gabriel Bortoleto y de Liam Lawson, esos momentos a mí me dan la vida. A mí esa sensación de estar sentado en el sofá y saber que lo que estás viendo en directo es un descontrol, no sabes como espectador cómo va a terminar y sabes que los equipos y los pilotos tampoco saben cómo va a terminar, a mí esos toques, esos momentos de llegada de lluvia, siempre y cuando no sea torrencial, que haga que saquen la bandera roja, a mí es lo que hace que me enamore de la Fórmula 1. Y es por esos dos factores por los que viví tanto y disfruté tanto de la carrera de ayer, pese a que tuviese pues 20 o 30 vueltas de procesión perfectamente, porque eso me hizo volver a recordar por qué 3 meses después de la última carrera me encanta tanto esto de la Fórmula 1. Tienes ese factor nostálgico de un año más, volver a cumplir, llega marzo, llega el primer madrugón del año, el primer gran premio del año. Tienes Albert Park delante de tus narices a las 5 de la mañana y luego tienes ese momento de locura, de lluvia, que te recuerda por qué te encanta tanto esto de la Fórmula 1. De que cuando la Fórmula 1 tiene el día, no hay deporte que se le acerque. Y sí, la carrera como tal, hasta esos momentos de locura, pues no fue nada del otro mundo, porque a fin de cuentas, en una carrera donde hay lluvia, pero no sigue lloviendo constantemente, o no suele haber un mínimo de lluvia constante, la pista se va secando y en el momento en el que la pista se va secando, pues te vas acercando a ese momento de neumáticos de seco, pero hasta que no llega el momento en el que se seca toda la pista, nadie adelanta. Ya de por sí Albert Park es un circuito difícil para adelantar, independientemente de que al final activaran las zonas de DRS pese a las condiciones de la pista, con los pilotos todavía con intermedios, pero de todos modos nadie se atrevía a adelantar porque claro, estaba el carril seco y todo lo demás estaba todavía húmedo, estaba mojado. Y por tanto no ibas a meterte en la zona húmeda tratando de frenar más tarde del que está frenando en el carril seco. Es un accidente prácticamente asegurado. No hay manera de garantizar que vas a tener ese grip necesario como para lograr ese adelantamiento. Por tanto, más allá de alguna que otra excepción, porque pese a que estoy diciendo esto, sí que hubo un piloto en particular que estuvo adelantando, incluso antes del safety car causado por el accidente de Fernando Alonso, que fue Andrea Kimi Antonelli, un piloto del cual tenemos que hablar largo y tendido también en el vídeo de hoy. Y claro, como la pista no se secaba rápido, como tuvieron que pasar 30 y pico vueltas para que la gente equipase los neumáticos de seco, pues quizá para muchos, y siendo a las 5 de la mañana, se le hizo un poco bola esa primera parte de la carrera. Yo de todos modos la disfruté porque tenías al frente por lo menos la persecución de Oscar Piastri a Lando Norris, que estaba llegando, primer momento de salseo de Team Radio de mantener la posición, aunque esta vez era comprensible por parte del equipo McLaren. Ibas viendo simplemente ya por la novedad, primera carrera de ver cada piloto con su nuevo equipo. A mí ya de por sí con estas cosas, en una primera carrera yo pido muy poco, yo enseguida me entretengo. Y ya luego sí que llegó el momento de safety car, de neumáticos de seco, vuelve la lluvia, vuelven los neumáticos intermedios, mucha gente por fuera, que ya de por sí hacen que una carrera de Fórmula 1 me encante. Yo ya le pido muy poco al Gran Circo, y ya de por sí siendo la primera carrera del año, ya de por sí tienes muchos puntos de interés, especialmente en esta temporada, porque teníamos un montón de pilotos rookies sobre la pista, un montón de pilotos ya experimentados cambiando de equipo en esta temporada, y entre esto, el hecho de ser en el circuito Albert Park, que no todo el mundo ha competido en este circuito. Hay rookies ahora porque la Fórmula 2 y la Fórmula 3 sí que va a Albert Park, pero generalmente esto no era lo habitual, ni mucho menos. Teniendo esto y teniendo el factor de la lluvia, ya sabías que podía ser un buen fin de semana para analizar, para sacar conclusiones de cómo llega de preparación cada piloto, ver si cada piloto está contento con su monoplaza, si no lo está, si está incómodo. Es un circuito que sí que es cierto que es bastante especialito, no todo lo que sucede en Albert Park sucede luego en las siguientes carreras de la temporada, pero dadas las condiciones de la pista este fin de semana, habiendo visto condiciones en seco, en mojado, por lo menos nos ha servido para hacer un gran primer análisis de cómo está cada uno en estos momentos. Y esto es lo que vamos a hacer en este vídeo, hablar de todos y cada uno de los 20 pilotos que han pisado la pista este fin de semana en Albert Park. Si hay gente que nunca ha visto un blog post carrera, lo primero de todo, enhorabuena, porque de la que os habéis librado en alguna que otra ocasión, y lo segundo,
Esto es un vídeo interminable de 1 hora y media aproximadamente, hablando a cámara de todos los pilotos y todos los equipos de la parrilla. Por tanto, si queréis seguir viendo el peor formato audiovisual de la historia de YouTube, estáis invitados, y los que ya sois habituales, pues ya sabéis aquí la que os espera en el día de hoy, porque tenemos muchísimo de lo que hablar. Así que eso, normalmente ampliaría mucho más esta introducción diciendo, ¡buah, la categoría reina, increíble! Pero como tenemos tantos temas a tratar en el día de hoy, vamos con los temas más destacados para mí de este Gran Premio de Australia, y a partir de ahí, de los pilotos de los cuales no hayamos hablado todavía, hablaremos al final del vídeo como siempre. Así que nada más, vamos a empezar. ¿Y cuál puede ser el primer gran tema a destacar de este Gran Premio de Australia? Pues ¿cuál puede ser? Sus ganadores. Tenemos que hablar del equipo McLaren y de Lando Norris, que se llevó la primera victoria de esta temporada 2025. Y da la sensación que no será la última, visto lo visto. Tenemos que hablar muy bien de Lando, muy bien de McLaren, muy bien incluso de Oscar Piastri, que también le meteremos en esta sección. Pero quizá vamos a frenar un poco el éxtasis llegados a este punto, porque sí que es cierto que bien ganada está esta carrera, bien merecida está esa victoria, muy buena y muy sólida la actuación de Lando Norris, que tenemos que hablar de esto. Pero hablando así generalmente, he de empezar diciendo que me da un poco de miedo cómo arranca este campeonato. Porque sí que es cierto que en los libros de historia se recordará que Lando Norris ganó este Gran Premio de Australia con Max Verstappen a 8 décimas por detrás, pero la realidad es bien distinta. La realidad dice que si no hubiese caído esa lluvia que tanto salvó al entretenimiento de este Gran Premio, la distancia podría haber sido mucho más grande. Uno de los mayores temores que tenía el aficionado promedio de Fórmula 1 una vez terminada la jornada de pretemporada de hace 2 semanas en el circuito de Bahrein es que parecía que McLaren podía arrancar con un dominio como el de Red Bull a principios de 2023-2024, que podía ser mucho más superior a sus rivales. Y sacamos esa información viendo las simulaciones de carrera, esas 57 vueltas seguidas que hicieron Lando Norris, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli en igualdad de condiciones en la tarde-noche del segundo día de tests. En esas simulaciones comparabas cada stint con el de sus rivales y Lando Norris de media le sacaba medio segundo al Ferrari de Charles Leclerc y al Mercedes de Kimi Antonelli. Y pensabas, hombre, no puede ser tanto, ¿no? Medio segundo por vuelta, es una auténtica barbaridad. Si fuese medio segundo por vuelta, pues terminarían la carrera a 40 o 50 segundos. Eso no puede ser, ¿no? Ayer no sucedió, porque hubo tantos safety cars, tantas interrupciones y la llegada de la lluvia, que eso hizo que no fuese posible. Pero antes de que llegasen todos esos safety cars, antes de que se paralizara la carrera por completo con el accidente de Fernando Alonso, ya que sí que hubo un safety car al principio de carrera, desde esa resalida de safety car hasta que llegó el accidente de Fernando Alonso, y fíjate que estábamos en condiciones de lluvia, la pista estaba para intermedios, que eso siempre suele reducir las distancias y las diferencias entre un equipo más rápido y un equipo más lento. Lando Norris le sacó más de 15 segundos a Max Verstappen en tan solo 20 vueltas. 15 segundos a Max Verstappen, 21 o 22 a George Russell, 24 a Charles Leclerc en 20 vueltas de una carrera de 50 y pico. Y eso en condiciones de lluvia, insisto. En condiciones de seco, ahora mismo me da un poco de miedo imaginar qué tenemos al frente para estos primeros grandes premios de la temporada. Sabemos cómo funciona esto porque lo vimos tanto en 2023 como en 2024 de la mano de la propia McLaren. Que esto no va de cómo arranca el campeonato, sino de cómo termina. Y ahí está bien reciente el caso de 2024 de una Red Bull ultra dominante contra sus rivales en los primeros grandes premios del año, y luego terminando tercera en el Mundial de Constructores. McLaren, que estaba para ser tercer, cuarto equipo en los primeros grandes premios, habiendo grandes premios como Zandvoort sacándole 25 segundos a la Max Verstappen. Entonces sabemos perfectamente que esto puede cambiar y seguramente vaya a cambiar, o por lo menos las distancias se van a reducir a lo largo de la temporada. Pero sí que es cierto que ha sido un bajón desde el punto de vista aficionado de Fórmula 1, porque a fin de cuentas durante 3 meses y durante muchos más meses viendo 2024, uno pensaba, oye, 2025, qué barbaridad, la igualdad que se puede venir puede ser la más igualada desde la temporada 2012, ¿te imaginas que volvemos a tener un 2012 en Fórmula 1? Y el hecho de volver a ver esa figura de equipo dominante al frente y después todos los demás,
Todo lo demás ha sido una locura. Todo lo demás no sabías dónde colocar muy bien a Red Bull, Ferrari y Mercedes, que parecía que Ferrari estaba delante y ha terminado siendo al revés. Ese barullo que se ha montado en la zona media que no sabías también dónde meter, si el Williams era mejor que este, si el Alpine era mejor que el Aston, que si no sabías muy bien. Nos hemos llevado la sorpresa hasta en la zona baja, porque de repente todos esperaban que iba a ser Sauber el peor, claramente. Y ha sido el equipo Haas, que ha tenido quizá uno de sus peores fines de semana en su historia en la Fórmula 1. Ha sido todo una incógnita, salvo el equipo McLaren. Porque más allá de esas condiciones de lluvia del domingo, en clasificación el sábado, la primera línea fue claramente para ellos, separados Lando Norris y Oscar Piastri por tan solo 82 milésimas, y ya 4 décimas, casi a 4 décimas de Lando Norris, encontrabas a Max Verstappen. 4 décimas en un circuito como el Albert Park, que la vuelta se daba en 1.15. En 75 segundos. Y ya le sacaba 4 décimas a Verstappen. Y después ya todos los demás un poquito más lejos. Sí que es cierto que al final la lluvia ha hecho que vayamos a recordar este primer Gran Premio por esos momentos de locura y tal, y no haremos mucho balance de cómo ha arrancado esto. Pero sí que es cierto que da ahora mismo un poco de miedo ver dónde está McLaren ahora mismo y ver dónde están todos los demás. Y esto puede cambiar, esto dependiendo del circuito puede ser diferente, pero sí que es cierto que nos quita un poco de magia de a ver cuántos equipos va a haber en batalla por victorias en por lo menos esta primera mitad del campeonato. Porque por lo menos ya sabemos que no es solamente cosa de Australia, porque en Bahrein ya vimos una cosa similar y son circuitos muy distintos estos dos. Por tanto, pues bueno, ya veremos, no es tiempo ahora mismo para echarnos las manos a la cabeza, pero por lo menos era necesario comentarlo en este vídeo. Que ahora mismo el coche que tienen entre manos Norris y Piastri es una auténtica barbaridad. Y yo creo que se demostró en esas primeras vueltas de la carrera, porque en condiciones de lluvia, con intermedios, pues oye, todos tenemos aquí también muy recientes la carrera de Brasil del año pasado, que veíamos a Verstappen, que había competido claramente con no el mejor monoplaza ese fin de semana, porque habíamos visto sesiones en seco y veíamos que el ritmo no estaba para nada para luchar por victorias, y luego ves en lluvia y ves el ritmo de uno y ves el ritmo de otro, y Verstappen se llevó una de sus mejores victorias en Fórmula 1 contra todo pronóstico. Esas condiciones de lluvia siempre dan la oportunidad a pilotos como Verstappen de marcar un poco la diferencia. Y claro, ahora llegas al Gran Premio de Australia 2025 y cuando ves que ni siquiera Max Verstappen es capaz de seguir el ritmo de los McLaren, ahí te empiezas a preocupar un poco. Porque al principio de la carrera vimos a un Verstappen que se pegó a la estela de Lando Norris, le robó la cartera a Oscar Piastri en esos primeros instantes del Gran Premio y estuvo justo entre los dos todo el rato, pasaban las vueltas, no terminaba a estar a distancia de menos de un segundo de Lando Norris, pero ahí estaba el tío. Y cuando ves que hasta Verstappen ya comete un error bajo la lluvia, porque ya esos neumáticos no puede más, de tanto que los ha forzado para seguir el ritmo de Lando Norris, cuando ves que Norris luego le saca esos 15 segundos, en verdad en menos de 20 vueltas, porque antes lo había comentado, pero es desde que cometió ese error, desde que cometió esa pasada de frenada hasta el safety car, igual pasaron 15 o 14 o menos, y de repente le saca esos 15 segundos, cuando ves ya ese percal, es cuando te empiezas a preocupar. Porque, por ejemplo, Verstappen, después de tener ya los neumáticos cascadísimos, hasta que no llegó ese safety car, no llegó nadie tampoco por detrás. Quizá George Russell le recortó algo de distancia, pero no es que Verstappen ya no tuviese neumáticos, es que no podía más, no podía tirar tanto, no podía seguir el ritmo de los McLaren. Y claro, cuando ves que incluso en lluvia a gente como Verstappen, que hizo carreras como la de Brasil, le pasa esto, pues da que pensar, desde luego. Pero bueno, esto no va a ser solo cosa de hablar del monoplaza de McLaren. Tenemos que hablar de sus dos pilotos. Y tenemos que hablar largo y tendido de Lando Norris, no solamente por ser el poleman y el ganador de este Gran Premio. Porque yo no sé, quizás demasiado pronto para decir este tipo de cosas, primer Gran Premio del año. No vamos a hablar de un Lando Norris 2.0, ¿vale? Siendo la primera carrera, porque normalmente en Australia se hacía con Bottas. De repente Bottas ganaba el Gran Premio de Australia y era, este es el Bottas 2.0, ahora ha llegado el Bottas 3.0. Y ya al final se convirtió prácticamente en un meme porque era siempre el Bottas 4.5 y en la segunda carrera hacía un trompo y abandonaba. Y eso, sé que es pronto para decir este tipo de cosas porque esto puede caducar muy mal para siguientes grandes premios. Pero no sé si por lo menos os habéis llevado la misma sensación que yo de que hemos visto a otro Lando Norris este fin de semana. El año pasado yo decía mucho esto de que ni Norris ni McLaren tenían mentalidad de campeón. Y eso es lo que a Norris le impidió luchar por el campeonato y eso es lo que hizo que McLaren estuviese a punto de perderlo en la última carrera con el equipo Ferrari.
Y esperaba, no sé si lo dije en ese vídeo, si lo dije en directos posteriores, que esperaba que ya con el título de constructores McLaren se lo empiece a creer y Norris se lo empiece a creer. Y a mí me ha dado la sensación este fin de semana de que por fin han aceptado esto, por fin se saben campeones del mundo de constructores y por fin Lando Norris se cree que puede ser campeón, ya desde la primera cita del año. Antes, el año pasado decía mucho esto de que no, es que el Mundial ya se perdió en las 7 primeras carreras porque era imposible recortar a Red Bull. Y estuvo todo el año con esa mentalidad y al final vimos a un Lando Norris que no rindió, no estuvo a la altura para ser campeón en aquella temporada. Y quizá por esta misma mentalidad, el hecho de que Norris crea que el Mundial o se empieza a ganar desde la primera carrera del año o no se puede ganar, quizá por ello hemos visto a otro Lando Norris este fin de semana. Porque ha sido un Norris que consigue la primera pole del año, le saca 4 décimas a Max Verstappen y como si nada. No ha conseguido nada. La pole le da igual, tranquilidad total y absoluta. Llega a la carrera, la gana, después de una locura al final del Gran Premio, con Max Verstappen a 8 décimas por detrás, cruzando la línea de meta, un mero gesto, una mera mueca, una cara seria y arreando a la siguiente carrera, al circuito internacional de Shanghái. Y sé que esto puede sonar totalmente a tontería porque no deja de ser una mera interpretación de su lenguaje corporal, pero es como que vi a otro Lando Norris. A un piloto que normalmente iba a pasárselo bien, a divertirse en un gran premio y si podía ganar, pues la hostia. No, ahora es un piloto que sabe que puede ser campeón del mundo. Un piloto que sabe el coche que tiene, sabe lo que ha podido hacer en pretemporada y en el primer gran premio del año, y sabe que no se puede cantar victoria en una temporada de 24 grandes premios ya en la primera carrera, en el primer fin de semana. Y ya no es he ganado esta carrera, sino que es vale, la primera de este año. Y a partir de ahí, todas las demás. Y junto a eso es que se le ha visto totalmente enfocado este fin de semana. La pole, perfecta, una vuelta de clasificación impecable. Llega la carrera, la salida, su gran asunto pendiente, en condiciones de lluvia además, sale perfectamente por delante de Piastri, que pierde la posición con Max Verstappen en la primera curva. A partir de ahí, ni un solo error hasta que llegó esa tromba de agua inesperada en el tercer sector que le pilló sin previo aviso a los dos McLaren, que sabían que en algún momento podía llegar, pero de repente pasaron una curva y se encontraron un estado de la pista totalmente terrible. Ya los demás pilotos ya fueron recibiendo mensajes en la radio de que cuidado en esa curva en concreto que estaba jarreando, pero a los McLaren les pilló de imprevisto. Vi a mucha gente tratando de, en ese momento de locura, tratar de culpar más a uno o culpar al otro, de que Norris sí que lo pudo salvar y que Oscar Piastri en ese momento no, que este lo hizo mejor, que este lo hizo peor, que fueron los dos lamentables porque los dos se salieron de la pista. Y esto al final, amigos, es ya hilar demasiado fino. Es una tromba de agua que te pilla de manera totalmente imprevista y suficiente hicieron que no se fueron contra el muro. Esto lo ha pasado a todo el mundo. De hecho, yo en ese momento reviví una carrera que no viví en directo. Es una carrera que he visto muchas veces en diferido, muchas veces en clips sueltos, que fue Malasia 2001, que lo mismo le pasó a los dos Ferrari, a Michael Schumacher, fíjate tú qué piloto, y Rubens Barrichello, que en el momento en el que estaban en el segundo sector dieron una curva de derechas y se encontraron con una pista totalmente anegada. Llegó la lluvia porque en Malasia cuando llovía, y a los dos Ferrari, no a los pilotos de detrás, pero sí a los dos Ferrari, fíjate tú por dónde, les pilló la lluvia y se salieron los dos en el mismo momento, en el mismo punto del circuito. Y de verdad fue una carrera que yo no la vi, evidentemente tenía 2 años cuando eso sucedió, pero lo vi y dije, ostras, es exactamente lo mismo, con Piastri ahí justo detrás también de Lando Norris. Fue la verdad un momento increíble, caótico, eso verlo en la retransmisión fue una locura. Y para suerte de Lando Norris, los dos McLaren fueron pasajeros, los dos tuvieron esa salida de pista, pero Norris pudo reincorporarse y meterse en boxes enseguida, mientras que Piastri, ya recordaréis esa imagen, intentando salir de ese césped mojado durante más de 1 minuto, ya viendo arruinada todas sus opciones de esta carrera. Y eso, insisto, he de decir que los que están diciendo que no, porque Verstappen, por ejemplo, no se salió, Verstappen estaba justo detrás de Piastri y no se salió de la pista,
pero le puede pasar a cualquiera, al igual que le pasó a Michael Schumacher en esa carrera. Entonces, tratar de valorar si es mejor Norris o Piastri en esa acción porque los dos se salieron de pista y uno terminó así, uno terminó allá, me pareció una tontería. Y lo dicho, más allá de eso, en el momento ya de las paradas en boxes, el safety car y la resalida de ese safety car, de ahí hasta la última vuelta del Gran Premio, recibió una presión incesante por parte de Max Verstappen en las últimas vueltas. No sabemos si el fondo de Norris podría haber estado dañado después de esa excursión por la grava, que ha sido algo habitual este fin de semana. Le ha pasado a Antonelli en clasificación, le pasó también a Fernando Alonso, le pudo haber pasado a Lando Norris, porque de golpe y porrazo, en las mismas condiciones que a principios de carrera, Verstappen se acercó muchísimo a Norris y parecía que incluso le podía adelantar y ganarle el Gran Premio. Es lo que tienen los Fórmula 1 de hoy en día. A la mínima que raspas un poco el suelo pasando un piano alto o te vas al césped o especialmente te vas a la grava, ya puedes tener el fin de semana totalmente arruinado. Y de todos modos, como decía, con esa presión incesante de Verstappen en las últimas vueltas, Norris ahí sí que no cometió ningún error, no tuvo ninguna salida de pista y cruzó primero la línea de meta. La verdad que fue un fin de semana totalmente impecable por parte de Lando Norris, pero ahora sí que es cierto que llega el auténtico reto, que es intentar mantener este nivel todo el tiempo los 23 grandes premios restantes de esta temporada. Si sigue de esta manera y el McLaren sigue con esta ventaja frente a los demás, la victoria de Mundial para Norris y para McLaren debería ser más que sobrada en esta temporada. Pero veremos, porque ya sabemos que aquí llega un pack de mejoras en cierto Gran Premio y te cambia toda la historia y toda la planificación que tenga el equipo McLaren. Así que veremos. Por parte de Lando Norris, nada que objetar este fin de semana. Y tenemos que hablar también de su compañero, de Oscar Piastri, que aparece aquí en esta imagen por delante de Lando Norris, pero ya después de esa tromba de agua en la que Norris casi dobla, de hecho, a su compañero. Con Oscar Piastri en esta ocasión tengo que decir lo mismo que decía con Checo Pérez contra Max Verstappen a principio de temporada 2024 y 2023. Que es que ahora mismo se nos presenta una situación similar en donde puede haber un equipo que por lo menos en los primeros grandes premios puede estar muy alejado del resto. Y ahí decíamos, Checo, por el amor de Dios, espabila y dale batalla a Max Verstappen, y así por lo menos tenemos una batalla entre compañeros, pero una batalla por la victoria. Ahora mismo lo necesitamos, creo yo, de Oscar Piastri para futuros grandes premios. Y lo hizo, por lo menos en este primer Gran Premio delante de su público en Australia. Porque la carrera de Oscar Piastri, la clasificación también de Oscar Piastri, el fin de semana en general hasta ese punto de esa salida de pista, ha estado genial por su parte. Necesitábamos un cambio, una mejora de Oscar Piastri, después de ver que en 2023 y en 2024 arrancaba muy bien la temporada y luego ya poco a poco veías cómo se iba desinflando. Y había carreras en particular donde la diferencia de ritmo de Norris y Piastri era muy grande, la diferencia de Norris y Piastri yendo en aire sucio era muy grande. Ya de por sí era cosa más del McLaren, creo yo. Ese McLaren era muy sensible más que otros monoplazas y es lo que defendí durante toda la temporada. Pero a Piastri quizá le costaba más que a Lando Norris abrirse paso por la pista, ¿no? Y necesitábamos ese paso hacia adelante, ¿no? Piastri ya estaba en buen nivel. Piastri sumó los puntos necesarios como para que McLaren fuese campeona del mundo de constructores el año pasado. Estuvo a muy buen nivel, ganó grandes premios, obtuvo podios. Pero necesitábamos un poquito más, necesitábamos que estuviese un poco más parejo con Lando Norris. Y no ha estado mejor que Lando Norris este fin de semana, pero ha estado ahí. Llega la clasificación y Lando Norris hace la pole, pero justo detrás está Oscar Piastri a 80 y pico milésimas. Llega la carrera y después de la salida sí que es cierto que Piastri pierde posición con Max Verstappen, pero tras la blocada de neumático de Max Verstappen, Piastri recuperó la segunda posición y se quedó al igual que su compañero con un poco de aire limpio para poder atacar. Y en el momento en el que Verstappen ya dejó de estar al frente, Piastri se puso a atacar, Piastri le recortó muchísimo a Lando Norris, llegando al punto de estar en zona de DRS, abriendo ya el DRS porque creo que en ese momento ya estaba habilitado, y ya llegó esa famosa radio de hold position, que mucha gente ha interpretado de distintas maneras. Yo he de decir que en el primer momento en el que escuché hold position, ¿vale? 5:40 de la mañana, sentado en el sofá que tengo al frente, que no veis, en el momento en el que, sin escuchar el resto de la radio, escuché Oscar, hold position, yo, con muy pocas horas de sueño, dije, ¿qué cojones me estás contando? No podemos empezar el año así. ¿Qué es esto? Papaya Rules. ¿Qué es la Papaya Rule? Ya luego llegó el resto de la radio, llegaron otras, unas vueltas más tarde, que ya te hicieron entenderlo un poquito más, ¿vale? Era anticlimático, siempre es anticlimático decirle a un piloto, no pases al de delante, teniendo pocos adelantamientos en ese momento, pero podía ser
Entendible porque la pista todavía estaba complicada, si te salías del carril seco podías causar una hecatombe, teniendo ese doblete asegurado para McLaren. Llegaban pilotos doblados y entonces ya de por sí iban a tener que hacer el esfuerzo de salirse un poco del carril para adelantar sin problema. Y entonces era como que McLaren quería simplemente esperar un par de vueltas, que se quitasen a los doblados de encima y además que se fuese secando un poquito más la pista y después darle la orden porque se la dieron. El problema que hubo es que se sincronizó demasiado mal, porque ahí, en el momento en el que McLaren ya va a decir, vale, ya han pasado estas vueltas, ya puedes atacar, justo Oscar Piastri cometió un error y llenó la curva 6 de grava, para nuestro dolor más tarde. Se fue muy largo en la curva 6, esto lastró su velocidad hasta la siguiente frenada, ya que son ahí 15 segundos a fondo, el tramo más a fondo de todo el circuito de Albert Park desde que se rediseñó este circuito, y por tanto cayó a unos 3 segundos de Lando Norris. Y justo ahí fue el maravilloso timing en el que nos metieron la radio de vale, ahora puedes atacar. Y claro, esto te lo metes a las 6 de la mañana con 3 horas de sueño y un cacaolat solamente entre pecho y espalda, y dices, ¿qué es esto? Esto ya huele fatal, primera carrera. Pero ya luego le dabas una pensada y decías, vale, en este caso en concreto era comprensible. Y no le hicieron tampoco una putada, con perdón de la palabra, de que justo en 2 vueltas después ya dijeron, vale, ya puedes atacar. Pero se sincronizó el timing, la verdad fue muy desafortunado para Oscar Piastri después de haber cometido ese pequeño error. Y luego ya, pues bueno, en el momento en el que llegó esa tromba de agua, Piastri estaba de nuevo recortándole distancia a Lando Norris, llegó a estar a 1,8 segundos, creo recordar, desde esos 3 segundos en los que estaba después de haber tenido esa salida de pista. Y ahí llegó otra salida de pista. Llegó la salida de Norris, la salida de Piastri, que fue bastante más desafortunada, entró con más velocidad a esa curva, por tanto se metió mucho más en el fango, en la gravilla, y claro, estuvo más rato fuera del asfalto, Lando se pudo reincorporar más o menos rápido, Piastri estuvo bastante rato ahí, y conforme se reincorporó al asfalto, intentó girar porque ya llegaba la curva, y esos neumáticos todavía no tenían nada de agarre. Entonces se fue deslizando hacia el césped y ya ahí llegó la tragedia que hemos visto todos de verle 1 minuto sobre una zona de 0 agarre, ese césped mojado, intentando ir para adelante, ir para detrás para reincorporarse a la pista. Lo pudo lograr finalmente y hubo ovación de todo el graderío australiano, pero ya lo había perdido todo. Ya luego al final solo pudo dar unos pocos adelantamientos, muy espectaculares, porque el que le hizo a Lewis Hamilton por el exterior de la curva 9 fue absolutamente espectacular. Antonelli con Albon hizo unas vueltas antes un adelantamiento bastante similar, que fue también increíble, y consiguió una 9ª posición, se llevó 2 puntos de los 25 que se llevó su compañero en su tierra, en su Gran Premio de casa. El resultado es muy desafortunado, la brecha ahora mismo que se crea de puntos es muy grande ya de golpe, 23 puntos de diferencia entre un piloto y otro, pero la temporada es larga y el ritmo con el que ha empezado Oscar Piastri es para tenerlo en cuenta, porque más allá de toda esta debacle, hay que quedarse un poco con eso, con el verle a una vuelta en condiciones de seco a 80 milésimas, de ver que en ritmo de carrera, que esto ya es algo que vimos el año pasado, el ritmo de carrera con lluvia de Oscar Piastri, el de Lando Norris es muy bueno, pero el de Piastri también. Porque recordemos que en Silverstone el año pasado llegó un punto donde los McLaren ya adelantaron a los Mercedes y a todo el mundo y estaban rodando en solitario, y Piastri también hubo un momento en el que se acercó a Lando Norris y parecía que podía luchar también por la victoria. Luego McLaren procedió a crear la peor estrategia posible, pero bueno, el ritmo ya se le pudo ver en esa carrera y se le ha vuelto a ver aquí en Australia. Sí que es cierto que esto con pinzas hay que cogerlo, porque es lo mismo que el año pasado. Piastri arranca muy fuerte. Piastri en la temporada pasada estaba muy igualado con Lando Norris, ya luego se iban ampliando las distancias. Veremos si este año se mantiene. Y nada más sobre el equipo McLaren. Seguimos adelante, siguiente tema destacado de este Gran Premio de Australia, y tiene que ser, como no, Max Verstappen. Esta foto representa perfectamente lo que sucedió en el día de ayer. Verstappen dándole guerra, dándole quebraderos de cabeza un año más a Lando Norris, esta vez, eso sí, perdiendo y cediendo ante el piloto de McLaren. Pero era lo que se esperaba. Era lo que se esperaba. Red Bull no estaba para ganar este fin de semana. No os voy a vender que es una tartana, un camión de coche y que está para ser último en el campeonato de constructores, porque hay gente que creo que lo exagera bastante.
Pero que el Red Bull no está ni para ser segundo ahora mismo, yo creo que está bastante claro. En pretemporada se les vio que estaban muy incómodos. Fueron los últimos en kilometraje porque estaban probando setups y configuraciones distintas y nada les salía adelante. Y aquí sí que es cierto que tienes a Verstappen que te marca la diferencia, que saca el máximo rendimiento de ese monoplaza, pero llega a la clasificación y estás a 4 décimas. Por mucha magia que pueda hacer Verstappen, por mucho que no veas a Red Bull segundo, te lo pone segundo, pero está lejos igualmente. No te puede hacer tantos milagros. Y claro está que la distancia de 8 décimas contra Lando Norris en el día de ayer no fue real, ¿vale? Porque hubo muchas interrupciones, la aparición de la lluvia, todos los safety cars que compactaron la parrilla. Claro está que no vamos a vender que Verstappen ha conseguido casi ganar la carrera por puro ritmo que ha tenido él en pista. No ha sido así. Pero en todas y cada una de las situaciones de la carrera, en todos los escenarios que se presentaron ayer en la carrera de Albert Park, Verstappen siempre estuvo ahí. Este es el tema con el que me quedo yo en este Gran Premio. Que en condiciones de seco, viendo ahora mismo cómo está cada uno, no puede hacer nada. Pero en condiciones de lluvia nunca hay que descartar a Max Verstappen, porque sea por una cosa, sea por otra, Verstappen siempre estuvo ahí. Arrancó la carrera, se puso segundo, enseguida adelantando a Oscar Piastri, y lo dio todo para intentar seguir el ritmo de Lando Norris hasta que ya no pudo más y se abrió esa distancia de 15 segundos que representó perfectamente la distancia que hay ahora mismo entre McLaren y todos los demás. De todos modos, llega el momento del safety car, llega el momento de pasar a neumáticos de seco. Verstappen tuvo ahí una ventaja, que optaron por el neumático medio mientras los McLaren optaban por el duro, que podía tardar más en entrar en temperatura, y Verstappen siguió ahí, tocando las narices, bien cerca de los McLaren. Llega el momento de la tromba de agua y Verstappen no se sale de la pista, es como si hicieron los McLaren, y en el momento en el que ambos entraron en el pit lane, Piastri cuando pudo, Verstappen no lo hizo. Verstappen, el equipo Red Bull no le dio la orden de meterse en boxes, Verstappen siguió en pista y pese a que la decisión fue la equivocada porque el equipo Red Bull le mantuvo 2 vueltas más en pista con neumáticos de seco mientras la pista se va encharcando cada vez más, de todos modos, llega el momento de la parada en boxes, llega el safety car y Verstappen vuelve a estar ahí. Sigue estando en segunda posición detrás de Lando Norris. Y ya una vez se relanza la carrera después del último safety car, todos con neumático intermedio, todos ya sin tener que estar pensando en la degradación, Verstappen fue tirando a fuego, a fuego, a fuego, hasta entrar en zona de DRS y hasta terminar 8 décimas solamente por detrás de Lando Norris. Esto es, amigos y amigas, Max Verstappen bajo la lluvia. Un piloto que le da su monoplaza, que ahora mismo está para luchar con el Mercedes de George Russell en el día de ayer en carrera, y el tío hizo todo lo posible en todos los momentos de la carrera por estar pegado a Lando Norris y lo consiguió. Y ahora mismo es increíble porque se nos presenta un escenario de temporada donde aquí está McLaren, donde aquí están los demás y donde aquí en medio está Verstappen solamente, marcando la diferencia y haciendo todo lo que puede. Insisto que nadie os venda que el Red Bull ahora mismo es el peor coche de la parrilla, porque esto no es así. Sí que es cierto que me gustaría saber dónde está exactamente ese monoplaza, porque la referencia que tenemos por parte del segundo Red Bull no es que sea muy válida o muy esperanzadora, más bien. Pero es eso, es que en verdad no hay mucho que comentar sobre Max Verstappen o mucho sobre lo cual pueda opinar en esta ocasión, porque es para mí simplemente un hecho, no es una opinión. Es el ver siempre a Verstappen dándolo absolutamente todo bajo la lluvia y ver cómo es capaz de marcar la diferencia. A punto estuvo incluso de dar la campanada en Australia en el momento de la lluvia y tal, a ver qué podía pasar, si podía arrebatarle la victoria a los McLaren. No pudo ser, pero fíjate, qué poca distancia y a qué poco estuvo de hacerlo. Increíble Max Verstappen una vez más sobre la pista. Y mira, ya que estamos hablando de Red Bull, pasamos a hablar del segundo Red Bull, pasamos a hablar de Liam Lawson, que se estrenaba con este equipo en este Gran Premio de Australia. ¿Qué decimos sobre este señor? Quizá me voy a pasar un poco, y no por contentar a aficionados de otros pilotos, porque ya he ido leyendo todas las reacciones sobre el debut de Liam Lawson en redes sociales. Pero es que es tal cual, es quizá el peor debut o uno de los peores debuts en cualquier escudería en este siglo XXI en Fórmula 1. Es que no ha dado ni una. Y yo creo que ahora mismo lo que hemos visto por parte de Liam Lawson este fin de semana ha sido un reflejo del miedo que tiene ahora mismo este pobre chaval a los mandos del Red Bull. Por lo menos me ha dado la sensación, ya me la dio el sábado en clasificación y luego en carrera me ha dado la misma sensación. Los pilotos que optaban al asiento del Red Bull
para esta temporada, iban presumiendo de que ellos se adaptaban mejor al difícil estilo de conducción de este monoplaza, ¿no? Y yo creo que se ha representado perfectamente sobre seco y sobre mojado que en el caso de Lawson no es así, que ahora mismo se tiene que adaptar a ese monoplaza, pero que este fin de semana no lo ha estado, no ha estado nada cómodo. Y al final esto se ha visto sobre la pista, porque llegaban los entrenamientos libres y nadie estaba tirando del todo y ahí pues tampoco destacaba tanto para mal, ¿no? No consiguió buenos resultados, pero no destacaba tanto para mal. Pero llegó la clasificación y a cada vuelta que intentaba, salida de pista. Volvía a intentar, salida de pista. 18º. Solo quedó por delante de los 2 Haas. Y uno de ellos ni intentó una vuelta siquiera, porque Oliverman no pudo, tuvo una avería con la caja de cambios. Que seguramente si hubiese terminado la vuelta, hubiese quedado por detrás igualmente, porque el Haas está para darles de comer aparte. Pero solamente quedó por delante de los 2 Haas. Ya para la carrera, en pista mojada, el equipo Red Bull decidió salir desde el pit lane. Y por tanto eso hizo que Berman también lo hacía y salía por detrás, pero eso hizo que Lawson saliese por detrás de Esteban Ocon. Y mira que estoy hablando ahora de los Haas, de lo mal que iban, y a pesar de lo mal que iban, a Lawson le costó 20 vueltas adelantar a Esteban Ocon. 20 vueltas adelantar a un Haas que estuvieron todo el fin de semana ultimísimos contra todo pronóstico, porque se esperaba que fuese el Sauber. Y le costó 20 vueltas. Y después de esas 20 vueltas, ya con Lawson en aire limpio, sin tener que preocuparse de nadie detrás y nadie delante, no fue capaz de cazar a los Sauber en condiciones de pista mojada, ese neumático intermedio. Con Bortoleto, que también era debutante, rookie. Bueno, era más rookie, de hecho, que Liam Lawson, porque Lawson ya ha competido en algunas carreras en 2023 y especialmente en 2024. Tú fíjate si a este chaval tenía miedo ayer sobre la pista o no, si estaba incómodo con este monoplaza o no, que no llegó ni a Bortoleto. Y luego ya la gente ha hecho burla más del abandono como tal, de que ha sido otro de los rookies que ha terminado contra el muro, pero fíjate que a mí eso ni me va ni me viene. A mí eso me da igual porque las condiciones de la pista fueron tan complicadas que ni siquiera solo fue cosa de rookies. Tanto Alonso como Sainz, que reportaron problemas con el monoplaza y tal, y Alonso esa montaña de gravilla que había en el piano de la curva 6, pero que también hubo errores por parte de pilotos experimentados, que no fue solamente cosa de rookies. Y fíjate que a mí lo de Lawson, el momento del abandono me da igual, porque fue cosa de estrategia arriesgada del equipo Red Bull, que como estaba ultimísimo, pues dijeron, vale, pues vamos a seguir con neumáticos de seco y que sea lo que Dios quiera. Y ya la pista estaba demasiado encharcada, él seguía con neumático medio y se salió de pista. Le podría haber pasado a cualquiera. Entonces, ese incidente como tal, a mí me parece lo menos grave de todo el fin de semana, de lo que vimos en clasificación y de lo que estábamos viendo en carrera antes del momento del abandono. Y la verdad es que es poco esperanzador y vuelve a ser reflejo otra vez de lo difícil que es conducir el Red Bull. Que por eso ni Gasly era mal piloto, ni Albon era mal piloto, ni Pérez, ni mucho menos era mal piloto, ni Lawson como tal lo es. Es simplemente algo que hemos reportado desde 2019, que mantenía yo el mismo discurso todos estos años con Checo Pérez, y había gente que le entraba por un oído y le salía por otro, pero que sigo diciendo con Liam Lawson, que ahora mismo no sabemos exactamente dónde colocar ese Red Bull, porque Verstappen con su estilo de conducción se adapta perfectamente a ese coche, pero a todos los demás les cuesta una barbaridad. Y no por ello son mejores o peores pilotos, sino la pregunta que me hago es ¿cómo de imposible es conducir ese Red Bull? Alex Albon, que fue uno de los que lo sufrió, ya lo describió en su momento, que no es que el coche esté hecho para Max Verstappen, y lo dijo abiertamente, es que es un monoplaza muy reactivo. Es como conducir... Es como si estuvieses jugando, lo definió él, a un juego con el ordenador y le pusieses la sensibilidad del ratón al máximo. Que mueves el ratón así y el cursor de repente va para allá. Todo lo contrario. Un giro descomunal. Y que eso mismo pasa con el Red Bull, que es un coche súper sensible. Y que lo llevas como es debido o ese coche no es rápido. Entonces Verstappen sí que se adapta perfectamente a eso y le gusta que el monoplaza sea sensible. Pero tú si te haces una configuración para tratar de amoldar ese monoplaza más a tu estilo de conducción y no llevas ese monoplaza como ese monoplaza quiere que lo lleves y el ritmo no lo hay. Y ya lo dijo el propio Alex Albon, que no es un monoplaza hecho para Max Verstappen. Es simplemente un coche que está hecho para que sea lo más rápido posible. Y para que sea lo más rápido posible, para conseguir ese ritmo,
Lo malo es que se reduce la ventana de funcionamiento a esto. Si logras estar en esta ventana y logras hacer funcionar ese coche puede ir muy rápido. Pero al ser tan reducida, hay muchos pilotos que, especialmente de primeras, pues no logran conducir ese monoplaza como los diseñadores quieren que lo conduzcas. Y si no entras ahí, no hay armonía y empiezas a ir más temeroso. No tienes confianza con el monoplaza, a la mínima que lo mueves un poco no reacciona como ese piloto quiere que reaccione y por tanto ya van levantando un poco el pie. Y Gasly lo hizo y no por ello es mal piloto, Albon lo hizo y no por ello es mal piloto, Pérez lo hizo y no por ello ni mucho menos es mal piloto. Y a Lawson por ahora le está pasando lo mismo en este primer Gran Premio. Entonces sí que es cierto que al mismo tiempo que digo esto, yo no era muy partidario de que Lawson fuese el sustituto de Checo Pérez el año pasado. Estaba claro que alguien tenía que sustituirle, pero Lawson... Me lo preguntas en 2023, después de esas carreras que hizo con Alfa Tauri batiendo a Yuki Tsunoda, y te digo, vale, que le den una oportunidad a este chaval. Pero el año pasado, ya comparado con un mejor Yuki Tsunoda, no era nada del otro mundo. Y pensaba, ostras, pues meterle ahora al lado de Verstappen va a ser una matanza. Y por ahora el primer Gran Premio ha sido así. Veremos en otras circunstancias, veremos en circuitos en los que Lawson tenga experiencia, al igual que a Pérez se le daba un tiempo, a Lawson hay que dárselo también, pero el arranque ha sido bastante desastroso, muy, muy desastroso. Yo no sé honestamente qué pueden hacer en Red Bull, porque ahora mismo es que o pillas a alguien que tenga el mismo estilo de conducción que Max Verstappen como segundo piloto, o eso no hay quien lo levante. Y quizá siguen diseñando los monoplazas de la misma manera porque saben que por lo menos ahora teniendo a Verstappen tienen esa garantía de que con este estilo y con este piloto van a rendir. Pero ¿qué pasará el día que se vaya Max Verstappen? Es la pregunta que me hago yo. Porque ahora con tantos rumores de si se va a Mercedes y tal, que ahora no creo con Antonelli, pero si llega el día que Max Verstappen se va, ¿qué van a hacer en Red Bull? Porque seguramente ahora tengan miedo de que vamos a diseñar... Sabiendo que tenemos el feedback de Gasly, de Albon, de Pérez, de que, por Dios, no todos conducimos con este mismo estilo, hace un coche un poco más dócil, quizá en Red Bull tienen miedo de que si diseñamos los monoplazas de otra manera para conformar un poco más a los dos, pues Verstappen no saca tanto ritmo y tampoco te creas, que empeoramos el monoplaza y ya no tenemos a ningún piloto que pueda optar por victorias y por grandes cosas. Es como que Red Bull ahora mismo tiene su fórmula de que así las cosas funcionan, así se puede conseguir alguna que otra victoria. Pero todo depende de Verstappen. En el momento en el que Verstappen se vaya, si el monoplaza lo siguen diseñando de la misma manera, igual no encuentran a nadie que consiga buenos resultados con ese coche. Y tendrán que buscarse la vida. Y ahí puede ser una ruina total para Red Bull. O sea que me cuadra ahora mismo. Fíjate por dónde. Llegó una noticia este fin de semana diciendo que Verstappen había acordado con Red Bull que no le metiesen en líos de marketing, de grabar TikToks y de estas historias que le mareaban durante el fin de semana de carreras. Y que Red Bull aceptó, que esto es algo que no tiene absolutamente ningún sentido porque Red Bull está en Fórmula 1 por puro marketing, porque no te va a vender un coche Red Bull. Red Bull quiere promocionarse, Red Bull quiere estas historias promocionales y por tanto necesita de sus pilotos para hacer exhibiciones aquí y publicidades allá y mil tinglaos. Y su piloto va y le dice a Red Bull que no va a hacer marketing y Red Bull acepta. Pues es quizá por ello por lo que Red Bull se doblega tanto ahora mismo ante Max Verstappen, porque sabe que el monoplaza tal y como lo tienen, o lo maneja él o no hay manera. Y por tanto, de ahí tantos contratos millonarios, de ahí hacer tantas concesiones para él, porque saben que su fórmula del éxito ahora depende del piloto que tienen. Es la sensación que me da después de tantos años y de ver a otro piloto que vemos que le pasa exactamente lo mismo. Tío, no... ser más rápido que Bortoleto, con menos carreras en Fórmula 1 y con un Sauber. No sé, la verdad. Es el mismo discurso que gastaba ya con Checo Pérez estos últimos años, de que no es cosa del piloto, que no es que se haya olvidado de conducir, que Gasly y Albon tampoco se olvidaron de conducir y ahí tenemos a Albon en quinta posición con un Williams este fin de semana. Y ahora ver el percal, porque conforme llegaban las mejoras, tradicionalmente en Red Bull, la situación empeoraba todavía para el segundo piloto. Si va a ser peor que esto incluso,
cuidado con Oliverman que puede dar la campanada luchando por la 19ª posición. Entonces veremos cómo se resuelve la incógnita Red Bull y la incógnita Lawson para los siguientes grandes premios. Pero ha sido un debut, desde luego, para preocuparse. Si yo fuese Liam Lawson e incluso si fuese Christian Horner. Veremos el percal. Pero bueno, pasamos ya del equipo McLaren y del equipo Red Bull porque todavía tenemos que hablar de muchas cosas en el día de hoy. Y tenemos que hablar de este chaval de aquí, de esta gran sensación de aquí, de este gran debut que vivimos ayer en el circuito de Albert Park con Andrea Kimi Antonelli. Tenemos que hablar también de George Russell, pero es que George Russell, a fin de cuentas, como ni se le vio en toda la retransmisión, poco se puede decir de él, porque fue una carrera que le volvió a merecer ese apodo de Mr. Consistency, que no por no tener nada que decir quiere decir que no haya sido destacable, porque lo ha sido mucho. Logró mantener el ritmo por delante de Charles Leclerc con el Ferrari durante todo el fin de semana, ya incluyendo clasificación. Se quedó cuarto en clasificación, se quedó cuarto durante toda la carrera y solamente subió al tercer puesto a raíz de la salida de pista de Oscar Piastri y se mereció ese tercer puesto totalmente. O sea, fue un fin de semana muy firme, muy sólido por parte de George Russell, que es lo que se suele esperar de alguien como él. Pero tenemos que hablar de este hombre de aquí, porque de Russell, más allá de repasar esto, no hay margen de opinión, digamos, no se puede añadir nada, es perfección. Pero lo de este chaval fue prácticamente lo mismo, o incluso más, porque mucha gente dudaba de Andrea Kimi Antonelli. Mucha gente esperaba que fuese un cabra loca, como finalmente terminaron siendo prácticamente todos los rookies sobre la pista. Y fíjate que al final el cabra loca, fíjate que al final el que muchos han sobrevalorado, fíjate que el experimento de Toto Wolff, que seguro que saldrá mal, que eso ya se verá en un futuro, ha sido el que más ha brillado en el circuito de Albert Park. Quizá incluso se le pueda llamar el piloto del día ayer, dadas las circunstancias de ser rookie, de salir donde salió y terminar donde terminó, en cuarta posición. Andrea Kimi Antonelli. Muchos tenían la duda, especialmente después de ver esa sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia del año pasado, donde en su segunda vuelta se fue directamente contra las protecciones. Se le dio solamente media temporada de Fórmula 2. No hizo Fórmula 3, vino directamente de la Fórmula Regional Europea, la FRECA. Y le tenemos ya en Fórmula 1 con 18 años y cubriendo el asiento de un heptacampeón del mundo como es Lewis Hamilton. Mucha gente lo llamó algo apresurado. A mí me pareció, y tengo 2 vídeos al respecto publicados, que por lo menos era digno probarlo, que merecía la pena, que no te voy a vender que sea un futuro Verstappen, pero que es lo más parecido a Verstappen en categorías de promoción de los últimos años. Y ayer lo demostró. Arrancó muy mal el fin de semana y ya se le puso el foco en la sesión de clasificación, porque en la Q1 quedó eliminado. Quedó 16º en clasificación, aparentemente por daños en el fondo. Estuvo también una salida, creo que fue con el piano, no fue con la grava, que dañó su fondo y se vio cómo estuvo arrastrando piedrecitas durante todo el circuito, que salían muchísimas chispas de ese Mercedes, y al final eso fastidió su rendimiento en una Q1 que fue muy igualada. Ya se sabía que más potencial podía tener, porque luego también veíamos en pretemporada un ritmo muy igualado con respecto a George Russell. Y llegó la oportunidad para Kimi Antonelli en forma de lluvia. El año pasado, en Fórmula 2, creo que fue en Silverstone, tuvo una carrera, creo que fue una carrera sprint, que la ganó, creo que fue su primera victoria en Fórmula 2, y mucha gente lo pintó como si fuese algo simplemente una coincidencia, una mera anécdota, porque como fue una carrera sprint, que en la Fórmula 2 hacen parrilla invertida, pues ahí lo tenía más fácil para ganar. Pero yo ya dije en aquel momento, cuando hablábamos de esas carreras en los directos en Twitch, yo ya decía, aquí hay algo. Porque vale que se haya visto beneficiado por la parrilla invertida, pero el tío, mira el ritmo que le estaba sacando a todo el mundo en lluvia. En lluvia, de verdad, voló. Y con un Prema que estuvo muy complicado el año pasado. Y recordé esa carrera en el día de ayer. Yo no quiero colgarme medallas a posteriori porque sé que esto queda muy feo, además porque no se puede justificar de ninguna manera. Pero sí que, si me creéis, os cuento. Yo ayer, conforme me puse unas cuantas onboards para seguir la carrera, una de las onboards que me puse fue la de Kimi Antonelli, porque dije, seguro que tiene más ritmo que para luchar con los Sauber, por el Mercedes también que tiene, y va a ser muy interesante ver cómo gestiona esta carrera este rookie en concreto, saliendo desde el fondo, porque tiene ritmo para adelantar y veremos si se atreve a adelantar. Y fue el único de toda la parrilla que se atrevió a adelantar, en una franja de tiempo en la que se estaba marcando ya el carril seco, que nadie se atrevía a meterse por lo húmedo por si el coche no frenaba o el coche se deslizaba ya con los neumáticos intermedios bastante cascados. En un tramo de la carrera donde no pasaba nada, fue Antonelli el que empezó a adelantar.
que adelantó a Nico Hülkenberg. Luego cometió un error incluso, se salió de la pista, a punto estuvo de irse contra el muro, perdió posición otra vez contra Hülkenberg y en 2 vueltas le volvió a cazar y le volvió a tirar el coche y le volvió a adelantar. Se quedó en aire limpio. A 5 segundos Lance Stroll le cazó enseguida. Se metió por el interior, zona húmeda y adelantó a Lance Stroll. Y ya se quedó cerquita de Fernando Alonso, a 1 segundo de distancia estaba ya, en el momento en el que Alonso se puso a apretar y desafortunadamente terminó contra las protecciones. En ese momento, Antonelli ya había pasado a la 10ª posición, habiendo salido 16º, en una carrera donde nadie movía ficha. Y este tío fue el único capaz de atreverse con ese adelantamiento. Porque mira que había persecuciones también de pilotos a lo largo de toda la parrilla. Estaba Hamilton, por ejemplo, que estaba constantemente a medio segundo de Alex Albon. Pero Hamilton no le tiró el coche. Fernando Alonso estuvo también durante un par de vueltas, en esas vueltas de ataque, cerca de Pierre Gasly. Alonso no le tiró el coche a Pierre Gasly. Esa veteranía, digamos, frenó a esos pilotos de decir, la pista todavía está muy complicada, la carrera es larga, no la liemos antes de tiempo. Y Antonelli quizá, con esa inconsciencia de los rookies, con esa frescura, con esa agresividad, pues dijo, yo creo que sí que puedo intentar los adelantamientos. Y todos los que intentó le salieron estupendamente. Al final de la carrera también, en el momento en el que ya clavaron el momento de parada en boxes y Antonelli escaló a la 5ª posición, Antonelli también, al igual que hemos visto tantas veces repetido el adelantamiento de Oscar Piastri por fuera de la curva 9 a Lewis Hamilton, que fue un adelantamiento espectacular, Antonelli hizo lo mismo con Albon 2 vueltas antes, que no sé por qué no lo pusieron ni como repetición. Y pasó a la 4ª posición. Lo que no hizo Hamilton en toda la carrera, lo hizo Antonelli desde la resalida del safety car. Y una vez ya adelantó a Alex Albon, se quedó como a 3 segundos de George Russell y cruzó la línea de meta a 1,5 o así. Estaba siendo también más rápido que un piloto que hizo podio, su propio compañero de equipo, en las mismas condiciones de pista. Amigos y amigas, esto sí que me parece la suficiente demostración de fuerza por parte de Andrea Kimi Antonelli. Sí que se me parece más a Max Verstappen tras esta carrera. A ese Max Verstappen, entenderme, de primera temporada, de debut. Verstappen en 2015 tenía carreras absolutamente legendarias o terminaba contra el muro. No había término medio. Pero por lo menos ya te mostraba en esas carreras la velocidad innata que tenía. Y para mí Antonelli puede tener sus deslices en esta temporada. Toto Wolff cuenta con ello, según me dijo, que puede ser una temporada muy complicada para un rookie como él, pero por lo menos ha empezado con buen pie y esa velocidad innata ya te la ha mostrado desde el principio. Y el tema aquí es que solamente estamos tratando el tema del ritmo y tal, y se nos está olvidando mencionar el mero hecho de que es un rookie, que todos los demás pringaron todo el fin de semana y Antonelli ha logrado esto. Uno de los mejores debuts que hemos visto recientemente en Fórmula 1. Recientemente o en este siglo XXI, dadas las circunstancias. Todos los demás pringaron. Pierman también sobrevivió a estas condiciones, pero durante todo el fin de semana también, libres 1, libres 3, cometió errores súper costosos en condiciones de seco. Y ya en carrera subsistió con un monoplaza que no le daba para mucho más. Pero Berman incluso ya tiene algunos grandes premios de Fórmula 1. Antonelli no tenía ninguno. Lawson se le contabilizó como rookie, imagino que es porque era la primera temporada que empezaba como piloto oficial, no como sustituto, pero fíjate Lawson también cómo terminó. Fíjate Hadjar, el pobre, cómo terminó en la vuelta de formación. Bortoleto, que seguramente por problema de suspensión, porque colapsó antes del muro, pero ya tuvo que haber algo que le hizo trompear, ya esa suspensión tenía que estar mal, entonces ahí ya les culpo, pero terminó contra el muro. Y todos los demás han pringado una auténtica barbaridad y fíjate Antonelli lo que ha hecho. Chapó, sombrero total y absoluto para este chaval, que promete darnos bastantes sorpresas a lo largo de esta temporada 2025, siempre y cuando el monoplaza se lo permita o llegue en condiciones en donde pueda demostrarlo. El atrevimiento que mostró en el día de ayer, la valentía, la confianza especialmente que tuvo con ese monoplaza mientras todos los demás sufrían, hasta los experimentados sufrían con el monoplaza, este chaval en su primera carrera ya mostró una confianza en ese adelantamiento por el exterior a Alex Albon, de que seguro que consigo hacerlo por el exterior, seguro que encuentro el agarre, seguro que freno más tarde y hago la curva igualmente, y lo hizo con todos. Se lanzaba por el interior al final de la cuarta zona de DRS de este circuito como si nada. Es por ello por lo que siempre celebramos que haya rookies, que haya caras nuevas, que haya savia nueva en la parrilla de Fórmula 1. Porque de vez en cuando
pues no está mal ver a un tío, al igual que Colapinto el año pasado, que llegó y hacía la salida esa de Singapur, que todo el mundo iba muy cauto por el exterior, y el tío vio un hueco por dentro y adelantó no sé si a 3 o 4 pilotos en la curva 1. Es eso lo que mola también ver de Fórmula 1, ver cómo está la gente veterana, la gente que se va tomando las cosas como con mucha más calma, y ver en cambio los rookies que se quieren comer el mundo y ya desde primera de cambio hace carreras como las que hizo Antonelli en el día de ayer. Así que me quedo con muchas ganas de ver de qué es capaz Andrea Kimi Antonelli en los próximos grandes premios de esta temporada. No me llevaré, creo yo, las manos a la cabeza a la mínima que vea un accidente, porque ahora mismo tengo la misma visión de él que de Verstappen 2015, bufón o leyenda, o una cosa o la otra, no hay un término medio, y por ahora ha sido leyenda en esta ocasión. Cuarta posición, por cierto, había conseguido a priori una quinta, porque a final de la carrera se le sumó 5 segundos por un supuesto unsafe release del equipo Mercedes en su última parada en boxes, pero finalmente la FIA le quitó la sanción. Y ahora mismo, como estamos hablando de la FIA, permitidme que haga una cosa, ¿vale? Porque es una decisión de la FIA que ni fu ni fa, hicieron lo correcto. Mercedes, protestó y le aceptaron la protesta y le quitaron la sanción de 5 segundos. Pero como estamos hablando de la FIA, quiero probar una novedad de este canal, de estos blogs post carrera para esta temporada 2025. Os prometí que habría novedades en esta temporada porque me había comprado una tablet expresamente para rajar de la FIA. Y es la primera vez que lo vamos a gastar. Yo había pensado que lo mejor sería ponerlo en las pantallas de detrás, pero tras hacer algunos experimentos, creo que no ha salido como yo pensaba. Así que he tomado la decisión de dejar las pantallas de detrás cumpliendo la misma función que yo, ¿vale? Ser completamente inútil, simplemente estar ahí y hacer como que aportan algo, pero no aportar nada. ¿Y qué he hecho en cambio para esta temporada? Pues amigos y amigas, os presento la Infamia Cam. A partir de ahora vais a... Mira, fíjate qué recursos increíble, qué despliegue aquí de medios para los blogs post carrera. A partir de aquí, las decisiones de la FIA controversiales las veréis perfectamente. No os tendré que poner una imagen ahí súper pequeña que no se ve realmente nada. Lo podremos ver perfectamente con la Infamia Cam. Aquí, pues los documentos de Andrea Kimi Antonelli, señalar... Esto, amigos y amigas, es una nueva era de contenido. Pero bueno, simplemente por mostrarlo, porque no hay aquí nada reseñable. Este es el documento de la sanción de Antonelli, que como veis aquí, le añadieron esos 5 segundos de sanción nada más terminar la carrera, porque en el momento de la parada en boxes se metió el coche de Antonelli en el camino del coche 27, o sea, el coche de Nico Hülkenberg con el Sauber, y el coche de Nico Hülkenberg tuvo que frenar y tomar una acción evasiva para no impactar con el coche de Antonelli. Es por ello por lo que esta acción investigada durante la propia carrera se sancionó con 5 segundos. Pero como digo, al final de la misma, fíjate qué recursos, esto es increíble. Al final de la misma, Mercedes presentó esta protesta llamada el derecho a revisión. Y esto es algo que os comenté muchísimo a lo largo de la última temporada, que había mucha gente que decía, ¿por qué siempre te estás quejando tanto de la FIA si ni siquiera los propios equipos protestan? Si tuvieras razón, los equipos presentarían una protesta y seguro que les quitarían la sanción. Será porque lo estás exagerando todo. Y no es así exactamente, amigos míos, porque para que la FIA cambie una sanción que ha aplicado en carrera, el equipo debe presentar pruebas nuevas, ¿vale? Este es el documento de derecho de revisión. Y como veis aquí, para que la FIA considere si puede quitarse la sanción o no, el único requisito es que los equipos deben presentar pruebas significativas y relevantes que no estaban disponibles en el momento en el que se tomó la decisión, ¿vale? Quieren pruebas nuevas. No puedes decir, no, es que fíjate en la telemetría, porque la FIA te puede decir, no, es que la telemetría ya la tenemos. La telemetría en el momento en el que tomamos la decisión ya lo teníamos. Y por ello, como no es una prueba nueva, no me estás aportando nada, pues no te quitamos la sanción. Y hay muchas veces donde son este tipo de cosas, reinterpretaciones de la acción, que por mucho que protestes, uno, las protestas cuestan dinero, y dos, aunque tengas toda la razón del mundo, si no consideran que aportas una prueba nueva, no te lo van a aceptar a trámite. En este caso, Mercedes sí que tenía una prueba nueva. El equipo Mercedes, aquí lo pone, le dio vídeos a la FIA obtenidos de la cámara de la barra antivuelco. ¿Vale? Ya sabéis que la FIA en esta ocasión cuenta con imágenes de las cámaras de seguridad del circuito y para analizar las acciones de los pilotos cuenta con la imagen on-board. Y ya sabéis, bueno, esto igual tengo hasta que dibujar un poco para tratar de explicarlo, ¿vale? Os voy a tratar de dibujar un coche. A ver, fíjate, mira. Diseño de Adrian Newey, ¿vale? Pongamos que esto es el Ferrari, ¿vale? Que más o menos yo creo que de este diseño tampoco distaron mucho para hacer el de este año, ¿vale? Perdón, el alerón delantero que aquí no lo había puesto, ¿vale? Pongamos que esto
es un Fórmula 1. Pues bueno, vosotros ya sabéis que hay una cámara aquí, ¿no? La cámara on-board. Hay otra incluso a veces que ponen desde otro ángulo. Está la cámara que enfoca a la parte de atrás, al alerón trasero. Hay alguna incluso que ponen a veces en el alerón delantero y que se ve un poco pues la flexión también que tienen algunos alerones de esta temporada. Hay otra que te ponen aquí, especialmente al final de la carrera, enfocando a la cara del piloto, a la visera y tal. Entonces ya sabéis que, y aparte está, pues bueno, la de la barra antivuelco y alguna 360 que te ponen aquí. Hay distintas cámaras en un Fórmula 1, eso ya lo sabéis. Pero hay solamente una señal, ¿vale? Una señal por satélite que emite la FOM. La FOM, por ejemplo, para emitir la señal de cada piloto, tiene todas estas cámaras conectadas, pero solamente emite una señal. No emite 5, porque si no tendría que emitir 100 señales en vivo y en directo de cada onboard de todos los pilotos de la parrilla. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que si en el momento de haber un incidente o lo que sea, que pasa al frente, que imaginemos que este piloto choca con el piloto de delante, la cámara que está enfocando la onboard de la FOM es la trasera, los comisarios no tienen la cámara de delante en el momento de tomar la decisión. Esto sucedió, por ejemplo, en Brasil 2021, que recordaréis que Verstappen echó de pista a Lewis Hamilton de manera totalmente espectacular, que se pasaron 8 metros del asfalto por lo menos, y la FIA dijo que no pasó nada, que no iba a haber sanción, porque no podían ver la onboard de Verstappen. No era una cámara que tenían disponible en el momento de la toma de decisión. Y eso no sucedió porque no quisiesen ver la cámara on-board, sino que en el momento del incidente, como Hamilton estaba por detrás, la FOM puso la cámara trasera. Y los comisarios deportivos en ese momento no tenían la delantera para juzgar, ¿vale? Entonces, en el momento en el que Antonelli cometió esa infracción, ese supuesto unsafe release, los comisarios tenían dudas de que había sido demasiado inseguro porque había pasado muy cerca de los mecánicos de McLaren y tal, y aparte del frenazo de Nico Hülkenberg en el carril rápido, pero la cámara que tenían para juzgar la acción de Antonelli era la de la visera, que esta no lo he mencionado antes, pero bueno, también sabéis que está esa cámara, y por tanto se veía pues la zona del volante y tal, y muy poca visibilidad por aquí, pero se veía muy poco por los lados. Entonces, con el ángulo de Nico Hülkenberg, con alguna cámara y tal del pit lane, y con esa cámara de Antonelli, no pudieron determinar si era una unsafe release del todo o no, pensaron que sí y le metieron esos 5 segundos. Y entonces, ¿qué ha hecho entonces el equipo Mercedes? Pues lo que os comentaba. Han aportado esas nuevas pruebas que no estaban disponibles en ese momento, le ha dado la cámara de la barra antivuelco, que tiene más visibilidad, y entonces pues interpretaron que este vídeo pues sí que era relevante, era significativo, y que no estaba disponible en ese momento porque el vídeo lo descargaron de la cámara del coche de Fórmula 1 una vez terminada la carrera. No tenían ese archivo emitido en directo. Y bueno, examinando el nuevo vídeo, más otros vídeos que tampoco estaban disponibles en ese momento, sacados del helicóptero, que estaba sacando ese plano aéreo, que tampoco se emitió en directo, pues los comisarios decidieron revertir la decisión. ¿Motivo? Pues porque con estos nuevos ángulos pudieron ver perfectamente cómo Antonelli no se metió ya de golpe en el carril rápido, haciendo que Hülkenberg sí o sí tuviese que frenar, y solamente se metió en el carril rápido una vez ya revisó en el espejo, en el retrovisor, que había suficiente espacio como para meterse ya de lleno en el carril rápido, viendo a Nico Hülkenberg por detrás. Y ese temor que tenían luego de que había pasado muy cerca de algunos mecánicos de otros equipos y tal, pues bueno, la cámara de la barra antivuelco que proporcionó Mercedes les hizo ver que tenía suficiente hueco como para pasar cerca de los pits, de la zona de boxes de McLaren, sin riesgo para los mecánicos de ese equipo. Por tanto, no había motivos porque Hülkenberg pegó un pequeño volantazo, pero Antonelli no se metió de lleno, no hizo que Hülkenberg tuviese que frenar en seco y que sí que fuese un unsafe release, y tampoco fue algo inseguro para los mecánicos de McLaren. Por tanto, decisión revertida y Antonelli recuperó la cuarta posición. Así que esa es la razón por la que Andrea Kimi Antonelli recuperó esa cuarta posición y Alex Albon al final cayó a la quinta. Fíjate, la infamia Cam, esto tiene mucho potencial para este año. Esto cuando haya alguna sanción de la FIA lamentable, vais a flipar con esto. Pero bueno, hasta aquí todo lo que tenemos que comentar sobre Andrea Kimi Antonelli. Chapó por el italiano, chapó también por su compañero George Russell con ese fin de semana tan sólido en condiciones muy complicadas. Es raro últimamente ver errores de George Russell, está perfeccionando bastante su pilotaje, o sea que Mercedes puede estar bien tranquila en ese sentido con los dos pilotos que tienen esta temporada. McLaren ahora mismo empatada a puntos, ojito con esto, con Mercedes en el Mundial de Constructores. Y nada más, el último tema destacado que tenemos que tratar en el día de hoy ya es pasar un poco a desgracias, porque más allá de la FIA, que esta no es la foto que quería mostrar, pasar a desgracia supongo,
Pues tenemos que hablar de esto. Esto fue absolutamente dantesco, la verdad. Más allá de que ya Argentina ya no tenía su piloto, México ya no tenía su piloto, nosotros no tuvimos piloto tampoco en el día de ayer porque Sainz terminó fuera sin completar siquiera la vuelta 1 y después ya la carrera mejoró con el safety car de Fernando, pero chico, si se podría haber causado por una bolsa de plástico en mitad de la pista, pues hubiese sido mejor, la verdad. Alonso fuera, Sainz fuera. Fue un dolor en el alma, la verdad, porque había muchas ganas de ver a estos dos, especialmente dada la situación de la pista, dada la situación climatológica, dejémoslo ahí. Carlos Sainz debutando con el Williams, con una Williams que ha dado ese gran salto hacia adelante, que ha obtenido una 5ª posición este fin de semana, su mejor resultado desde Azerbaiyán 2017, si no contamos, que no lo haré, el Gran Premio de Bélgica 2021, donde recordaréis que George Russell hizo un podio en esa carrera, que mucho mérito lo que hizo en esa clasificación, pero esa carrera no fue una carrera, fue una pantomima de 2 vueltas bajo el safety car. Entonces, en condiciones normales, hace 8 años que no obtienen un resultado así en el equipo Williams. Y viendo el ritmo que tenía en clasificación, viendo el ritmo que tenía en carrera, no tener a Carlos Sainz sobre la pista ha sido un sacrilegio. Era una de las grandes preguntas de esta pretemporada, ¿no? Si simplemente era humo, que parecía que los españoles teníamos ganas de que el Williams fuese bien porque queríamos que a Sainz le fuese bien, o si era realidad de que Williams ha hecho una pretemporada alucinante y que tiene un ritmo alucinante por lo menos para principios de temporada. Y ha sido un poco más lo segundo. ¿Quién lo hubiese dicho? Sí que es cierto que hay que esperar a otros grandes premios porque, insisto, Melbourne puede ser un circuito bastante particular. Y Williams, con las configuraciones de velocidad punta que tenía en otros años, solía ser un circuito bueno para ellos. Tenemos que ir a algunos un poco más complicados para ver si están establecidos ahí en lo alto de la zona media. Pero por ahora ha sido un fin de semana totalmente espectacular y mucho mejor de lo que ha tenido Williams en otras temporadas ya en este mismo circuito. Sainz, lo malo es que la última vuelta de la Q3 desafortunadamente no la pudo clavar, Albon sí que se pudo meter sexto, Sainz solo pudo ser 10º. Y después ya tuvimos lo que tuvimos en carrera. Carlos reportó, y sí que es cierto que sucedió, fue un incidente muy raro porque sucedió bajo safety car, yendo lento. Simplemente tras un cambio de marcha, el equipo reportó que hubo una sobreentrega, digamos, de energía en ese momento, dio un acelerón que no tocaba en ese momento y el monoplaza ya directamente se descontroló y ya con la pista deslizante se fue directamente contra las protecciones. De ser así, es terrible que haya tenido que suceder en la primera vuelta de la primera carrera de esta nueva era para Carlos Sainz con el Williams, ¿no? Pero por lo menos motiva mucho ver ese ritmo que ha tenido Alex Albon durante toda la carrera, que no ha sido solamente cosa de una vuelta, que en ritmo de carrera con neumático intermedio también ha podido estar ahí y ha podido mantener esa 5ª posición, que son 10 puntazos para el equipo Williams. Y por otro lado, en el caso de Fernando Alonso, pues es un chasco aún más grande, porque sí que es cierto que el Aston Martin no prometía mucho, pero si a Fernando Alonso le das un poquito de lluvia, pues quizá la cosa cambiaba un poco, ¿no? A Fernando fue muy cauto durante las primeras vueltas de la carrera, mantuvo esa 10ª posición, achuchando un poco a Pierre Gasly en ciertos momentos, y ya en el momento en el que Fernando dijo voy a atacar, tuvo unas vueltas muy rápidas, tuvo unas vueltas donde recortó muchísimo tiempo a gente como Leclerc, Russell y compañía, atrapó a Pierre Gasly, estaba siendo el 4º piloto más rápido sobre la pista, pero se fue contra el muro. Y tiene en parte justificación por esa montaña de gravilla que se formó en ese piano de la curva 6. Desafortunadamente Alonso pasó por encima y súbitamente perdió el control del monoplaza, y al final de la carrera estaba un poco aturdido hablando con los medios diciendo es que no sé qué he hecho distinto, he hecho lo mismo que en otras vueltas de la carrera, pero él mismo lo dijo, ha sido un error en el día de hoy. Y ver errores de Fernando Alonso pues siempre duelen, porque no suceden mucho, no hay muchos errores de Fernando Alonso en carrera, y que suceda en una carrera con lluvia que al final pasaría lo que vimos, ¿no? Esa tromba de agua inesperada que lo agitó todo, pues hubiese estado muy bien. Tanto ver a Carlos como ver a Fernando en esa situación de carrera, a ver de qué habrían sido capaces. Porque había gente ya también sacando el análisis muy a posteriori al final, diciendo ¿para qué arriesgar? ¿Para qué jugársela tanto en esas vueltas? ¿Para qué querer ir tan rápido sabiendo lo que venía después? Es que nadie sabía muy bien lo que venía después. Es muy fácil decir que si te quedas igual y paras en el momento perfecto en boxes, subes a la 5ª posición. Eso no se puede pronosticar, porque había equipos que pensaban que iba a durar
una vuelta y que iba a ser sufrir un poco durante esa vuelta y en ese punto del circuito y que en las siguientes ya la pista iba a seguir para secos. Y la lluvia siguió varios minutos más. Ya no fue cosa solamente del tercer sector, se empapó todo el circuito. Empezó por el tercero, pero se extendió por todo el circuito. Entonces es muy fácil decir, hombre, ¿y por qué pararon en boxes? Bueno, también se puede decir de Haas, ¿no? Que Haas antes de la resalida, ya con todos con neumático de seco, intentó seguir con los intermedios. Y total solamente hubo 2 vueltas de neumático de seco. Podrían haberse mantenido en pista y así la gente que puso secos tendría que volver a intermedios y ellos ya tendrían intermedios. Habrían sacado una gran ganancia. Pero es muy fácil pronosticarlo ya después de la carrera. En ese momento, pues Fernando quiso dar ese cambio de ritmo, quiso marcar la diferencia. En esas condiciones intermedias donde Fernando siempre suele ir mejor, no pista 100% seca, no pista 100% mojada, sino pista tontorrona, digamos, en esas condiciones mixtas donde Fernando siempre suele destacar, decidió que ese era el momento para atacar, pero desafortunadamente, pues como él dijo, error y accidente contra el muro. Mucha mala suerte tener toda esa gravilla, esa curva 6 estaba empapada de grava y fue un problema durante todo el fin de semana y finalmente nos arrebató al asturiano de esta carrera. En una carrera donde también hablábamos de la quinta posición de Alex Albon y Lance Stroll, sin forzar la maquinaria, simplemente quedándose detrás y perdiendo tiempo con Alonso conforme pasaban las vueltas, simplemente manteniéndose y parando en el momento correcto, sexta posición para él. Entonces por eso duele el saber que podría haber pasado con Fernando Alonso al final de la carrera, pero bueno, es lo que hay. Yo he de decir que no porque haya chocado Fernando Alonso, que ya os veo venir, a lo largo del fin de semana, viendo la bandera roja que hubo en los libres no sé cuántos por acumulación de grava a la salida de la curva 6, porque esto ya pasó el viernes, creo que sucedió, yo ya dije por redes sociales, y ahí está el tuit antes del accidente de Alonso, que no entiendo por qué ni Australia ni otros circuitos prueban la misma táctica que ha probado Zandvoort en los últimos años. Que recordaréis que Zandvoort también tiene mucho problema así similar, porque la gran mayoría de escapatorias son de grava. Y a la mínima que te sales de la pista, arrastras todas las piedrecitas de grava contra el asfalto. Y es uno de los motivos por los cuales en su momento se optaron por escapatorias de asfalto y no de grava. Zandvoort, para reducir todo ese efecto, lo que hizo fue añadir grava falsa en los bordes de las escapatorias. Está como esa grava pegada, digamos, no se puede coger, es como si fuese una sola, y entonces así consigues el efecto que quieres de la grava, que es que pierdan tiempo si van por ahí, que no sea una superficie lisa, pero al mismo tiempo consigues que muchas menos piedrecitas vayan contra la pista, porque te sales y luego al volver tienes esa grava fija que no va a arrastrarse contra el asfalto. Y es una técnica que solamente utilizan en Zandvoort y en otros circuitos no lo hacen. Y aquí en Albert Park, que han reformado el circuito, que han añadido más grava, donde antes habían metido más escapatorias con AstroTurf y con más margen, no entiendo por qué no lo hacen. Y así la pista no está tan llena de grava. Al igual que le pasó a Fernando, le podría haber pasado a cualquiera. Entonces, a ver si hay más circuitos que imitan lo de Zandvoort. También para evitarnos esas banderas rojas que tuvimos en los entrenamientos libres, que podría haber pasado también en clasificación, de simplemente tener a gente con escobas arrastrando la gravilla fuera de la pista. Pero bueno, una lástima por los españoles, la verdad, este fin de semana, pero así es la Fórmula 1. Y bueno, terminada ya esta sección y todos estos temas destacados de este Gran Premio, pues vamos a comentar sobre todos los demás, pero de una manera un poco más breve, porque este vídeo tendrá que terminar en algún día, supongo. Sobre el equipo McLaren ya hemos hablado, sobre el equipo Red Bull también, con Liam Lawson, sobre el equipo Mercedes también. Sobre Williams, decíamos esto por parte de Carlos Sainz, pero de nuevo manifestar la alegría por ese resultado de Alex Albon. La alegría por ver que este equipo verdaderamente ha dado este pasito hacia adelante. ¿Quién hubiese dicho que después de terminar novenos en el Mundial de Constructores los veríamos cuartos en este Gran Premio de Australia a una vuelta en ritmo de carrera, en seco y en mojado? O sea, ya no solamente cosa de un setup y ya está. Es un coche sólido ahora mismo, sector 1, sector 2, sector 3, distintas configuraciones, curvas rápidas, curvas lentas, rectas, más largas y más cortas. Es algo que pudimos ver en pretemporada y así lo manifestamos, pero claro, estábamos temerosos de no vamos a volver a hacer la de piloto español se va a otro equipo y súbitamente este equipo mejora un montón, al igual que pasó con Alonso en el cambio con Aston Martin 2023, porque no queremos que siendo Williams, que sabemos que es un equipo que va bastante limitado, que la gente se crea que de repente va a ganar. Hombre, ganar no, pero ha confirmado que está ahí. Ha confirmado que incluso el equipo salió diciendo
que tenían información de que en condiciones de seco igual podrían haber estado más cerca de los pilotos de delante y que cuidado con otros en otros circuitos porque pueden hacer algunos cambios que les pongan incluso un poquito más cerca de lo que han estado este fin de semana. Por tanto, cuidadito con Williams porque no sé cómo lo han hecho. A los mandos de James Bowles está cambiando muchísimo esta estructura. El año pasado ya fueron capaces de dar con la tecla y mejorar el monoplaza a lo largo de la temporada mediante packs de mejoras. Y este año el coche ha nacido bien. Si el coche ha nacido bien y lo logran mantener con packs de mejoras durante la temporada, Williams tiene muchas papeletas para ser quinto en el Mundial de Constructores y dependiendo del circuito pues pueden conseguir algún que otro resultado un poco más positivo, un poco más alegre. Quinta posición para empezar no está nada mal. Se decía mucho que si podio y se desmentía para no ilusionar mucho a la gente. Igual la gente se tiene que ilusionar un poquito solamente. Pero ya veremos. Ya hemos hablado de Williams. Sorprendente ver también al equipo Aston Martin en quinta posición, pero es que Lance Stroll ha terminado en sexto lugar. Y lo que comentaba antes, al César lo que es del César. En ritmo no era más rápido que Fernando Alonso ni en clasificación ni en carrera, pero Alonso terminó contra las protecciones y Stroll se mantuvo sobre la pista con las mismas condiciones complicadas de pista. Por tanto, bien por parte de Lance Stroll. Un Lance Stroll que luego, al cruzar la línea de meta, subieron la radio postcarrera en Twitter y se le veía mucho más feliz de lo que normalmente se le escuchaba en otros grandes premios. Es un resultado muy bueno para él. Es un resultado muy bueno para Aston Martin, que todavía es un equipo que no sabemos muy bien dónde colocar, porque en clasificación aparentemente Alonso dio un pasito mucho más hacia adelante que en los libres. Hubo momentos donde anotaba récord del primer y del segundo sector y luego ya dañó el fondo y nunca más se supo. No se sabe dónde podría haber llegado. Y en ritmo de carrera, claro, al haber sido bajo la lluvia, pues es también complicado sacar conclusiones de dónde está este y dónde está aquel. Tenemos que esperar un poquito más. Pero por lo menos no es fondo de parrilla, por lo menos no hay tanta depresión alrededor del equipo como se vio en pretemporada. Si luego este año, al fin, los packs de mejora funcionan, pues imagino que a pelear por liderar la zona media. Pero por ahora no ha sido mal arranque. Y a partir de aquí, tenemos que hablar de Sauber. Increíble. Esto no ha sucedido desde hace bastantes temporadas de verles en una posición así. Sexto equipo este fin de semana. Sauber ahora mismo por delante del equipo Ferrari en el Mundial de Constructores. Momento absolutamente histórico de la Fórmula 1. Séptima posición para Nico Hülkenberg en el día de ayer y abandono, tristemente, para el rookie Gabriel Bortoleto. Sobre Nico Hülkenberg. Bueno, incluso permitidme el lujo que arranque con el rookie. Con Gabriel Bortoleto, que viene de ganar la Fórmula 2 y Fórmula 3 en temporadas consecutivas. Me quito el sombrero también ante este chaval porque hemos destacado mucho lo que ha hecho Antonelli y aunque Bortoleto haya abandonado y aunque Bortoleto nunca se le pueda ver brillar tanto como va a poder brillar Antonelli en esta temporada, porque el coche que tiene, pues bueno, ha conseguido resultados muy positivos, ¿no? Pero generalmente es de zona baja. Bortoleto ha estado muy bien este fin de semana. Bortoleto ya en clasificación sorprendió eliminando a Hülkenberg a una vuelta, que es precisamente su punto fuerte. Se quedó en Q1 Hülkenberg, pasó Bortoleto a la Q2 y a partir de ahí, en carrera, condiciones complicadas, se mantuvo todo el rato a 3-4 segundos de Hülkenberg. Estaba por detrás, pero para ser un rookie también tiene mucho mérito lo que hizo Bortoleto. Desafortunadamente ya luego chocó contra el muro, pero la imagen fue bastante llamativa, porque justo antes de impactar contra las protecciones, se vio como su suspensión trasera derecha colapsó antes de chocar contra el muro. Entonces, algo me hace pensar que, por mucho que viésemos como colapsase ya en el trompo, ya habiendo hecho el trompo, algo se tuvo que mover, algo se tuvo que romper antes de que colapsase ya del todo. No me creo, porque también ves la imagen de ese trompo y no hace nada raro Bortoleto como para perder el control de esa manera, en esa curva, en ese punto del circuito. Entonces, viendo al final lo dócil que estaba la suspensión, que se deslizaba el coche y ya simplemente con eso se partía, yo creo que algo había mal ya en ese monoplaza. Entonces, una lástima que no hayamos podido ver toda la carrera por parte de Bortoleto. Afortunadamente tendremos oportunidad de verlo en el futuro. Pero muy bien por este chaval, vuelve representación brasileña a la parrilla de la Fórmula 1. Y por parte de Nico Hülkenberg, pues bueno, lo que no consiguió lograr en clasificación, lo logró en carrera, hizo una salida tremenda, ganando 5 posiciones, y a partir de ahí simplemente mantuvo el ritmo y paró en boxes en el momento que tocaba, llegada la lluvia, y se quedó en séptima posición. No fue tampoco cosa solamente de la suerte, porque luego por detrás estaban los Ferrari
y los Ferrari no llegaron, y estaba llegando él al Aston Martin de Lance Stroll. Hubo un punto en donde Hülkenberg incluso llegó a abrir el DRS peleando con el Aston Martin. O sea que mucho mérito lo que han hecho los dos pilotos de Sauber este fin de semana. Y un Sauber que la verdad me ha llevado la sorpresa de que no ha sido el último. Yo esperaba que después de la pretemporada y viendo todo el año anterior, que Sauber no iba a dar para mucho más. Y fíjate dónde ha terminado Haas y dónde ha terminado Sauber. Ya solamente con estos puntos que ha sumado ahora Hülkenberg le pueden valer de mucho en la batalla que pueda tener en el Mundial de Constructores contra cualquiera, viendo lo complicado que va a ser puntuar. Aunque este año parece que va a ser un top 10 más agitado, carrera tras carrera, que lo que vimos el año pasado, que tenías 4 equipos fijos y a partir de ahí tenías unos pocos huecos para los demás. Muy bien, Sauber. Yo creo que es la vez que más en el fondo he metido al equipo Ferrari aquí, que aparezca como séptima imagen. No hemos hablado nada de Ferrari todavía, es verdad, y la de tiempo que llevo ya grabando, me duele la voz. De Ferrari simplemente dejadme resumirlo en decepción. No por el resultado como tal, porque el resultado podría haber sido mejor, de no ser por la llegada de la lluvia, pero en cuanto a ritmo, en general, he de reconocer que no me lo veía venir, sabiendo que además Albert Park es un circuito que históricamente le ha ido bien a este equipo. En pretemporada se les vio con un ritmo similar al de los Mercedes. Había mucha duda de Ferrari y Mercedes, no sé dónde meterlos exactamente. Y al final sucedió así en carrera, porque después de la salida, donde Charles Leclerc ya salió, escapó de esa séptima posición y se puso quinto, estuvo solamente con Russell delante y Russell no se alejó, pero Leclerc tampoco llegó. Se mantuvo como a 2-3 segundos todo el rato. Un ritmo muy similar entre Mercedes y Ferrari, que dentro de lo que cabe es lo que esperábamos de cara a este Gran Premio. Una igualdad muy grande que dependiendo del circuito es cosa de un equipo o cosa del otro. Pero a una vuelta siendo también una de las grandes especialidades de Charles Leclerc, verles séptimo y octavo, luego ya en carrera el trompo que tuvo Charles Leclerc, que no fue tanto, diría yo, por la lluvia, sino por haberse subido demasiado al piano, que se vio como el coche pega un bote nada más bajar del piano y ya pierde el control y trompea. Luego ya la decisión del equipo de no parar en boxes y pensar que la carrera terminaría con neumáticos de seco para luego ya arrepentirse, meter intermedios y salir al fondo del top 10. El resultado podría haber sido mejor, pero las sensaciones de ritmo que han dado tampoco es que hayan sido muy esperanzadoras, la verdad. Finalmente, octava posición para Charles Leclerc, que podría haber sido quinta, pero aun siendo quinta daba bastante que pensar de cómo ha arrancado la temporada Ferrari. Y en el esperadísimo debut de Lewis Hamilton, pues lo hemos tenido octavo en clasificación y décimo finalmente, salvando un puntito en carrera. Que ha salido el dato que es el peor debut con el equipo Ferrari en el siglo XXI, solamente por delante del de Luca Badoer, que fue considerable. Creo que fue en Valencia en 2009. Hizo Valencia y luego hizo Bélgica, o al revés, y a partir de ahí ya le sustituyó Giancarlo Fisichella. Yo lo de Hamilton simplemente le llamo a muebles salvados este fin de semana, porque claramente todavía no está del todo cómodo y no está del todo familiarizado con ese monoplaza, todavía le costará, y a fin de cuentas, pues bueno, ha quedado por delante Leclerc, pero Hamilton justo detrás en clasificación y más o menos justo detrás en carrera. Al final solamente le adelantó Oscar Piastri al final, porque Piastri tenía un ritmo mucho más superior al de los Ferrari y un par de vueltas más se hubiese adelantado a Leclerc también. Entonces pues ha pasado un poco lo que yo esperaba. Yo no sé vosotros las expectativas que teníais con el debut de Hamilton con Ferrari, pero yo imaginaba que Leclerc tendría las de ganar por lo menos en la primera mitad de la temporada y que luego ya con un Hamilton más familiarizado con el monoplaza quizás ya veríamos más cosillas. Así que yo me esperaba un poco esto. No me esperaba esas posiciones. Si han terminado siendo octavo, décimo, yo me esperaba aunque sea pues una tercera, quinta posición o algo así. Pero Ferrari, pues bueno, siempre termina sorprendiendo de alguna manera. Saludos, por cierto, al ingeniero de pista de Charles Leclerc. Mis máximos respetos por la maravillosa radio que vivimos ayer. ¿Hay alguna fuga o algo? Porque está lleno de agua todo esto. Y el ingeniero diciendo, debe ser agua. Bravísimo. Es que este equipo, de verdad, es para quererlo. Yo ya sabéis que si tengo que bancar a un equipo en esta vida siempre ha sido y siempre será la escudería Ferrari, pero ya con estas cosas o te ríes o no hay manera de encararlo, porque de verdad es increíble. Ya había radios de Hamilton ayer pidiéndole callar al ingeniero, siendo la primera. Arranca fuerte la aventura 2025, sin duda alguna.
Y bueno, ya os comentaré más cosas en otro vídeo porque ya esto se está yendo de madre. Sobre el equipo Alpine, fuera de los puntos en esta ocasión, Pierre Gasly se quedó justo fuera de la zona de puntos, creo que en 11ª posición, y el debutante Jack Doohan pues fue uno de tantos que cayó en el día de ayer. Primera vuelta, curvas 4-5, yo creo que no pasó mucho más, ya perdió el control del monoplaza y se fue directamente contra las protecciones. Un piloto que ya sabemos que no se debe descuidar, y ya la primera en la frente, por ahora. Es una pena porque, a fin de cuentas, esperaba un ritmo mucho peor por su parte en clasificación y al final en la vuelta de la Q2 no la clavó. En la Q1 estaba rodando en tiempos de Pierre Gasly, incluso quedó por delante, creo, en la Q1. En la Q2 ya cometió un error y se quedó eliminado en 14ª posición, pero tenía ritmo, luego en los libres también lo veías, estaba rodando en los mismos tiempos que Gasly. Y esto quizá juega bastante a su favor si luego no termina la cosa en accidentes. Esperaba un ritmo bastante peor de Doohan y ha arrancado bien. Lástima luego del accidente contra las protecciones en su Gran Premio de casa, además. Carrera de debut, exceptuando Abu Dhabi 2024, delante de su público y terminando tan solo en una vuelta. Una lástima para él. Hablando de lástima... Lástima total todo el equipo en general. Racing Bulls. Primero hablando de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda hizo un fin de semana espectacular. Se metió quinto en la quali. Cayó solamente al sexto en la salida. Y luego adelantó a Leclerc en condiciones de pista ya delicada porque empezaba a llover. Y se metió quinto. Leclerc luego ya intentando adelantar es cuando trompeó. Tsunoda estaba quinto. Podía haber hecho maravillas con esa posición. Pero el equipo le dio la orden de parar en boxes cuando llegó la lluvia, cuando Yuki ya había pasado el carril de entrada al pit lane. Ya se había ido de largo. Y claro, en ese momento Racing Bulls ya dijo, vale, pues no pares en la vuelta siguiente porque si no los que paran ahora nos van a adelantar. Que sea lo que Dios quiera, probamos suerte a seguir con secos y confiamos a que deje de llover. Y no dejó de llover. Y Tsunoda, por tanto, cayó a la 12ª posición. Seguramente... No sé, iba a decir uno de sus mejores fines de semana en Fórmula 1, pero quizá haya sido el mejor. Y haber terminado de esta manera, fuera de la zona de puntos, fíjate que tampoco simpatizo mucho con Tsunoda, pero fue cruel, fue muy, muy cruel. Y hablando de lástima y hablando de crueldad, qué imagen la de Isaac, o Isaac, todavía no sé muy bien cómo llamarlo, Isaac Hadjar. Debutante, el mejor rookie en clasificación, 11ª posición, y vuelta de formación, primera curva, acelerón de más y contra el muro. La imagen luego de Hadjar, inconsolable, desde que salió del monoplaza hasta que llegó al Hospitality de Racing Bulls, en el paddock, quizá porque eran las 5 de la mañana y estaba un poco tontorrón, pero hostia, llegó, porque a fin de cuentas, aunque te guste más este piloto o menos de la Fórmula 2 y de otras temporadas, es difícil no empatizar con ese sueño de ese joven que toda la vida sueña con llegar a la Fórmula 1, toda la vida sueña con darlo todo y con comerse el mundo en esa categoría, y estar en el momento más especial seguramente de toda tu vida y que de una manera tan sin darse cuenta termine el sueño. De una manera tan ridícula, entre comillas, por el pobre chaval, de trompear en la vuelta de formación. Es difícil no empatizar con él en ese momento. Y hasta el padre de Lewis Hamilton, que en ese momento le vio por el paddock y no pudo evitar ir a por él a hablar con él e intentar consolarle. El que no podía ni sacarse el casco. Ya cuando a un piloto ves que no se saca el casco, o está muy enfadado o está muy triste y no quieren que le vean. Y el pobre Hadjar, pues seguramente el que tenía que ser el mejor día de su vida pasó a ser el peor súbitamente. Pero bueno, tiene otras 23 carreras más para poder estrenarse en Fórmula 1 y poder demostrar el ritmo que mostró en clasificación, ¿no? Que Tsunoda, pues al final con esa experiencia fue el que dio el campanazo y se metió en 5ª posición, pero Hadjar de todos los rookies fue el mejor en 11º lugar. Se quedó cerca de pasar a la Q3, así que bien por él este fin de semana. Lástima, no se puede decir otra palabra que no sea lástima lo que sucedió el domingo en carrera. Y ya en última posición encontramos al equipo Haas, que lo que hemos visto este fin de semana ha sido dantesco. Fácilmente su peor fin de semana, incluso desde su temporada de debut. No entiendo honestamente qué ha pasado este invierno, no sé qué ha pasado. Ya dije yo que el programa que siguieron de pretemporada no tenía sentido. El año pasado lo tenía por los problemas de degradación. Hicieron tandas largas y lo corrigieron.
Pero este año no tenía mucho sentido hacer eso. Simplemente cargaron el coche de combustible, dieron 4 vueltas, ni simulación de carrera, ni vueltas de clasificación, ni nada. Y ya llega a Australia. Y claro, por lo menos asumes que, habiendo terminado una de sus mejores temporadas en Fórmula 1, seguirían con el mismo nivel. Y por eso hacen el mismo programa. Y cuando ves que llegan los libres, y más allá de la matanza que ha sido el fin de semana de Oliverman, ves que Esteban Ocon, que precisamente a una vuelta es buenísimo, no sale de la 19ª posición, libres 1, libres 2, libres 3, quali y carrera, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado con este coche? De un día para otro. La verdad ha sido una sorpresa gigantesca. Porque Haas precisamente donde más destaca es a la hora de diseñar los nuevos monoplazas. El año pasado sorprendieron porque por primera vez incorporaron packs de mejoras que cambiaron la situación. Y este año empiezan con la peor base que han tenido jamás en Fórmula 1. Esteban Ocon, que no ha podido hacer nada, y Oliverman, que ha tenido un fin de semana que era para verlo y decir, pero chaval, accidente en los libres 1, por los daños no salen los libres 2, trompo en la primera vuelta de libres 3, clasificación avería, y carrera le ha tocado el percal de conducir ese coche sin experiencia, sin haber dado una vuelta de ataque todavía, porque ni siquiera en pretemporada la dio, y en esas condiciones de lluvia en carrera. Suficiente, la verdad, que acabó la carrera. Otro de los rookies que acabó. Pero malísima pinta lo que se ve de Haas, ¿eh? O sacan otro pack de mejoras como el del año pasado, o muy sorprendente ver que van a ser que por lo menos empiezan siendo el Sauber de la temporada pasada. La verdad, shock total y absoluto. Pero bueno, no me voy a alargar mucho más con la estupefacción, porque suficientemente largo ha sido ya este vídeo. Amigos y amigas, hasta aquí el vlog postcarrera del Gran Premio de Australia. Tenía muchísimas ganas de que regresara ya todo esto, de volver a arrancar una temporada más de Fórmula 1, y desde luego ha sido una maravilla poder arrancar de esta manera. Espero que ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Espero que este vídeo no se haga muy infumable. Bienvenidos a la gente que se ha atrevido a ver este blog postcarrera por primera vez. Esto es así normalmente cada fin de semana. Vosotros ya veréis si se acopla bien a vuestro estado de salud actual, si os conviene o no verlo. Y nada más, amigos, me voy a echar la siesta porque tengo muchas horas de sueño todavía por recuperar, y este finde toca madrugar otra vez más porque llega el Gran Premio de China. Por suerte la carrera es a las 8 de la mañana el domingo, 3 horas más tarde que la del Gran Premio de Australia. Pero la sprint del sábado es a las 4 de la mañana y ese finde yo tengo boda. O sea que a saber qué pasa este fin de semana con mi existencia. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.